fases de potencial de acción, todo esto, ¿no? Es un proceso de fisiopatología de cual es una adaptación, ¿no? Una respuesta al inflamatorio. Hemos visto cómo el proceso inflamatorio de la célula miocardia, cuando hemos visto en la anterior clase, cómo todo este proceso se produce una inflamación. ¿Por qué? Porque hemos visto que había a nivel de los linfocitos T, los linfocitos, las interleuquinas, ¿no? La interleuquina 1, la interleuquina 6, que están incrementadas en este proceso antiinflamatorio, ¿no? Es una inflamación, y todo esto va a producir un remodelado, alterándose a nivel de las mitocondrias, ¿no? Las organelas se altera, el ciclo de Krebs se altera, y todo ese proceso va a cambiar el metabolismo cardíaco, por ende, producirá pues un fallo en diástole, por eso va pues un remodelado cardíaco. En un inicio, toda insuficiencia cardíaca va a ser alteración en diástole, ¿no? Disfunción diastólica, y posteriormente producirá un remodelado cardíaco. Fisiopatológicamente, ¿no? Toda la falla cardíaca va a hacer producir una falla cardíaca por acción de acción preservada. Entonces, acá lo que vamos a ver es cómo hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Normalmente lo que vamos a hacer es la sospecha de insuficiencia cardíaca, criterios de Framingham, confirmación en cuanto a péptidos natriuréticos. Miren acá, ¿no? Cómo vamos a pedir un péptido natriurético, un ProBNP, ¿no? En aquellos pacientes que vamos a sospechar la insuficiencia cardíaca. Entonces, si mi paciente viene con insuficiencia cardíaca, entonces lo que yo tengo que saber es, primero, ¿qué debo hacer? Primero, es un paciente que está debutando con insuficiencia cardíaca, o ya tiene un paciente con insuficiencia cardíaca conocida por historia clínica, ¿no? Entonces, primer paso que debo hacer es lo que debemos aprender todos a leer, un electrocardiograma básico, muy importante. Vamos a ver por qué es importante yo saber cuándo la frecuencia cardíaca normal, cuánto es un intervalo PR, un QRS, QT, un eje normal, un QT normal, porque esto me va a decir si está alterado, me va a decir cuál es la probabilidad de que yo pueda tener una insuficiencia cardíaca ya verdadera, o lo puedo descartar de repente, ¿no? Un EKG está normal, tiene alta, ¿no?, especificidad, porque lo más probable es que yo esté descartando una probable enfermedad cardíaca con fracción de eyección reducida. Posteriormente del EKG ya lo he leído, primer contacto nuevo paciente, 10 minutos, yo lo leo y voy a entender pues posiblemente la radiografía de tórax, ¿no? Voy a pedir una radiografía de tórax, si hay cardiomegalia, criterio de Framingham, ¿no? Voy a ver si tiene cardiomegalia, voy a ver los contornos del corazón, el borde cardíaco izquierdo, borde cardíaco derecho, cónula pulmonar, de repente hay cardiomegalias expensas de cavidades izquierdas o derechas, dependiendo, ya pues yo hago mi conjunto, ¿no? Aparte de eso voy a ver la presión venosas capilares pulmonares, venosas pulmonares, lo cual me va a decir también, ¿no?, que probablemente sea una insuficiencia cardíaca izquierda, perdón. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pregunta de examen que les han preguntado en el ENAM es, si yo voy a hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca y no sé, no tengo ecocardiograma, ¿qué le voy a pedir? ProBNP, péptido natriurético. Y lo mismo les van a pedir, preguntar. Si no tengo, yo tengo una sala de donde no hay ecocardiograma porque no hay cardiólogo en piso, entonces, ¿qué debo pedir? Péptidos natriuréticos, ¿no? Entonces, viceversa, cada uno te va a ayudar, te va a decir. Entonces, si no tengo péptidos natriuréticos, le hago un ecocardio y yo pues mi fracción de eyección, veo la disfunción diastólica y viceversa. Posteriormente, este paciente que está llegando, estamos en emergencia, en tópico de emergencia, 10 minutos, primer contacto con un nuevo paciente, he visto mi EKG, mi radiografía de tórax, veo que hay cardiomegalia, EKG, entonces, yo lo que tengo que hacer, si yo tengo péptidos natriuréticos, yo tengo que pedirle, mira, en casos agudos, ¿no?, veo que mi EKG está normal o está anormal. Si mi EKG está normal en un paciente que está debutando, el ProBNP debe ser menos de 300 o menos de 100, y esto me va a descartar que sea insuficiencia cardíaca. Pero mi paciente que está debutando, nunca había tenido insuficiencia cardíaca, veo que su EKG está anómalo. ¿Y qué es anómalo, doctor? Cuando mi EKG tiene
bloqueo de rama izquierda completo, bloqueo de rama derecha completo, tiene extrasistolias, tiene cutelar, o sea, va a tener, de repente está en fibrilación auricular, es un EKG anormal. Entonces, pido mi PET natriuréticos mayor o igual a 300, BNP mayor de 100. Entonces, si eso es positivo, si están así como estamos pensando, entonces le pido el ecocardiograma, o ya estoy confirmando mi diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Y para qué le pido el ecocardiograma? Para determinar el tipo de insuficiencia cardíaca, cuál es la causa etiológica. De repente, con esto yo voy a diagnosticar a mi paciente. Y por el otro lado, mira, casi lo mismo, pero solamente que este paciente, y es un paciente ya que usa sus 4 fantásticos que les van a preguntar el examen cuando al próximo semestre, y nuevamente se ha descompensado, ¿no? Se ha descompensado, mucho líquido, entonces este paciente tiene un EKG anormal. Entonces, para este paciente que se ha descompensado su EKG anormal, los ProBNP y PET natriuréticos van a estar, mira, el ProBNP mayor a 125, el BNP mayor a 35, solamente para este paciente que ya está con insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Entonces, basta subir un poco para que yo diga que sí está en insuficiencia cardíaca ya mi paciente. Pero si este paciente es crónico, miren, está en menos de 125, menos de 35, entonces hay 2 situaciones entonces en lo que yo me voy a enfrentar al paciente. Entonces, los PET de ProBNP es muy importante conocerlo. Entonces, si yo hago este diagnóstico, le pido la ecocardiografía, me determinará la etiología de la causa de la enfermedad y yo podré tratar. ¿Listo? Entonces, acá, según la guía, mira, según los estudios, ¿qué te dicen? Si el paciente tiene sospecha de insuficiencia cardíaca, no aguda, o sea, crónica, entonces tengo que hacer una buena historia clínica. ¿Por qué? Porque mi diagnóstico de insuficiencia cardíaca va a ser hecho por un cuadro clínico del paciente. Entonces, miren acá, la historia clínica adecuada, puede haber una enfermedad arterial coronaria crónica, infarto miocárdico, que se ha revascularizado, ¿no? No depende, tengo una hipertensión arterial descompensada, 160, 180 para arriba, o el paciente es oncológico, está recibiendo, ¿no?, algunos medicamentos que van a producir cardiotoxicidad, el paciente ya toma diurético, o el paciente ya está en ortopnea, disnea paroxística nocturna. Entonces, muy importante, miren este caso. Luego de ahí, hacer la exploración física. Voy a ver si sus pulmones están congestionados, o tiene edema bilateral, o tengo un soplo, o está en falla derecha, ingurgitando, latido apical desplazado, cardiomegalias, ¿no? Y el EKG puede haber cualquier anomalía, dentro de lo cual puede ser desde bloqueos de rama derecha, bloqueos de rama izquierda, ¿no? O fibrilación auricular. Entonces, cuando estamos diciendo que este paciente es crónico, ¿no?, probablemente vamos a tener los PET, podemos pedir, ¿no?, presenta al menos uno de estos criterios, dice. Entonces, a ver, pedimos PET natriuréticos, ¿no? Cuando es crónico, para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, el ProBNP debe ser mayor o igual de 125 picogramos por mililitro, ¿no? O el BNP debe ser mayor o igual de 35. Pero dice, mira, la pregunta de examen, pero no tengo PET natriuréticos, ¿qué le voy a solicitar? Centros en los cuales la eliminación de PET natural no está habitual en la práctica clínica, entonces de frente me doy ecocardiograma. Pero si el PET natriurético sale positivo, le pido el ecocardiograma para ver la causa de insuficiencia cardíaca, porque ya me está pidiendo, ya me está diagnosticando. No, el diagnóstico está acá arriba. Esto me está confirmando y me está hablando sobre severidad o gravedad, y para ver el seguimiento en cuanto al tratamiento, ¿no? Pero todos estos criterios de repente están ausentes, entonces yo digo, no hay, ya listo. No hay examen físico, no hay falla cardíaca, no hay edema, no hay ingurgitación, no hay crepitante, pum, pum. Entonces, improbablemente que sea pues una falla cardíaca. PET natriuréticos negativos, mira, tú estabas pensando, entonces, le sale negativo, no, hay que buscar otra causa, ¿no? Entonces, si se confirma insuficiencia cardíaca, entonces hay que ver, hay que determinar la causa etiológica de este paciente, ¿no? La causa etiológica. Es así, miren, normal. Igual, ¿no?, la guía lo actualiza, ¿no? En 2021 te dicen, hay que hacer un algoritmo de falla cardíaca y buscar los factores de riesgo
hay que ver si tiene EKG anormal, hay que ver cómo están los pectos natriuréticos en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca crónica o no aguda, ¿no? Me pido los pectos natriuréticos, veo ecocardio y busco anormalidades, y luego si le hago el ecocardio, mira, ya lo clasifico en fracción de eyección reducida, ¿no? Levemente reducida o preservada, ¿no? ¿Qué más te dice la guía? Entonces, mira, está recomendado para el diagnóstico hacer este diagnóstico a aquellos pacientes que tienen una falla cardíaca de sospecha crónica, ¿no? ¿Qué te dice? Indicación, clase de recomendación 1, nivel de evidencia B y C, expertos y estudios randomizados. Pide el péptido natriurético, ¿no? Los péptidos natriuréticos, hazle un electrocardiograma, pide una radiografía de tórax, ¿no? Y ecocardiografía, ¿no? Pide más sus exámenes. Entonces, muy importante, entonces, nuestro cuadro clínico. Ahora, nosotros estamos pidiendo los péptidos natriuréticos. Miren, hay causas en las cuales los péptidos natriuréticos pueden estar elevados. Los más importantes, ya nosotros íbamos a ver cardiológicas, causas cardiológicas, ¿no? Miren acá, síndrome coronario agudo, falla cardíaca, embolismo pulmonar, miocarditis, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Las cardiopatías restrictivas, enfermedades valvulares congénitas, las taquicardias ventriculares y atriales, o sea, fibrilación auricular, ¿no? Taquicardia ventricular, una contusión torácica, ¿no? Una cardioversión eléctrica también, un shock cardiogénico, un paro, un post-RCP, hipertensión pulmonar. Mira, todas esas cosas van a producir que el péptido natriurético se eleve. Los péptidos natriuréticos se eleven. Pero hay causas cardiológicas, no cardiológicas, los cuales también puede estar elevado, mira, los péptidos natriuréticos. Pero eso no es para, o sea, si mi péptido natriurético, yo tengo que pedir primero, no, la clínica es primero, ¿no? Y luego ya tú dices, a ver, ¿cómo estará esa insuficiencia cardíaca? Tengo que ver si, para ver el tratamiento, el seguimiento, el pronóstico de tu paciente. Miren acá, un ACV isquémico, ¿no? Adultos mayores, los que tengan un accidente cerebrovascular, ese tipo hemorrágico, enfermedades renales, ¿no? Disfunciones hepáticas, ¿no? Enfermedad embolia pulmonar o enfermedad pulmonar obstructiva crónicas, ¿no? Severas infecciones, quemados, anemia, ¿no? Y algunos trastornos hormonales, ¿no? Tal como tirotoxicosis, diabetes, cetoacidosis diabética, también pueden elevar, miren, esos diagnósticos, ¿no? Entonces, nosotros nos dicen, cuando es crónico, tiene que ser de esta manera, ¿no? Tienes que preguntar a tu paciente cómo está el BNP, cómo está el ProBNP, pero si es agudo, yo tengo que pensar cómo está más de 100, más de 300, entonces, no se olviden que tenemos que hacer de esa manera nuestro estudio a nuestro paciente. Otro algoritmo que vamos a ver acá en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, ya también, ve de mi paciente, no era conocido su insuficiencia cardíaca, no era conocida, entonces tú haces una secuencia junto para identificar, te sientas al lado del paciente, presenta y preguntas, ¿tiene congestión pulmonar? Entonces vas y evalúas al pulmón. Presencia de congestión, si hay crepitantes, tú dices sí. Y ese paciente se va a llamar húmedo, ¿no? Podríamos ver a caliente seco, frío seco, caliente húmedo, frío húmedo, húmedo, ¿listo? Entonces, tan solo este paciente, si tiene congestión, auscultas pulmones, crepitantes, subcrepitantes, estertores, edema agudo de pulmón, entonces tú dices, este paciente está húmedo. Entonces, miren acá, los que no están húmedos son en una presencia de 5%, y los que más se vienen acá son los congestionados, los presencia de falla cardíaca aguda. ¿Qué más voy a seguir? El siguiente paso que voy a hacer, mira, si está congestionado, húmedo, si está sin congestiones, ¿no? Murmullo pasa bien en ambos combos pulmonares, lo puedes considerar como seco, ¿no? Listo. Ahora, lo otro es adecuada perfusión periférica. Entonces, miren acá lo que vamos a hablar acá. Si el paciente está caliente, frío, caliente, frío. Entonces, lo cual acá nos va a hablar la adecuada perfusión periférica. Entonces, yo digo, ¿tiene buena adecuada perfusión periférica? El paciente sí. ¿Y cómo sabes? Tocando solamente las piernas al paciente. Tocas la pierna. Entonces, el paciente
¿no? Está bien perfundido, ¿no? Caliente, ¿no? Entonces, mira, está tibio acá, tibio caliente, ¿no? Entonces, este paciente, mire, el 95% son húmedos y luego van a estar bien perfundidos. Y entonces, cuando yo hago ese diagnóstico, mi paciente húmedo y caliente, entonces lo más probable de la causa, ¿no? Es que esto sea un tipo vascular aperominio hipertenso, hipertensión arterial descompensada, o tipo cardíaco por acumulación de líquidos. Mira, tan importante hacer ese diagnóstico que esto sería solamente estudiarlo para el séptimo semestre, para el próximo semestre. Yo hago mi clasificación y luego diré pues que voy a utilizar. Voy a utilizar vasodilatadores o diuréticos porque mi paciente está hipertenso, está con buena fracción de eyección. Yo puedo sacar esos, ¿no? Esas conclusiones. Y el tipo cardíaco de acumulación de líquidos también cuando el paciente está congestionado y bien perfundido. Entonces voy a usar diuréticos, miren acá. O puedo usar nitroglicerina, vasodilatadores, ¿no? Puede hacer ultrafiltrados, llevarlo a hemodiálisis que le hagan ultrafiltrado. Pero miren, de acá, de este 95% que está húmedo, va a haber uno que no está bien perfundido, mire este paciente acá. Dice, tú te has preguntado, ¿está bien perfundido? No. ¿Por qué? Porque sus piernas están frías. Entonces, cuando las piernas están frías y está congestionado, tiene una clasificación. Miren acá, frío, húmedo. Es la clasificación de Stevenson C. La otra clasificación que es Forrester, que no, la clasificación Forrester que están acá en verdecito, rojito, y mediante, ¿cómo es la clasificación, no? Mediante que hallar la presión venosa capilar pulmonar o la PVC, el índice cardíaco, cómo está. Entonces, yo hallo la PVC, ¿no? Presión capilar pulmonar y el índice cardíaco, según eso yo voy a clasificar dónde está. ¿Listo? Entonces, miren, acá no se desconecten. Cuando mi paciente yo pregunté, ¿está adecuada perfusión periférica? No. ¿Por qué? Porque está frío las piernas. Entonces, el siguiente paso, cuando mi paciente está congestionado, húmedo y frío de las piernas, tengo que preguntarme cómo está la presión sistólica. ¿Está más de 90 o menos de 90? Está menos de 90. Sí. Entonces, ¿qué debo considerar? Debo subir la presión sistólica. Más de 90. ¿Y para eso qué debo hacer? Debo darle a aquellos que van a producir contracción miocárdica. Entonces, se llama inotrópicos, ¿no? Entonces, para el próximo semestre les piden esto. Les dicen, ¿qué le vas a dar al inotrópico? Sube un poquito de inotrópico, le subo más de 90 a la sistólica y luego posteriormente tendré que fundir los edemas, ¿no? Porque si yo uso los edemas, iniciar los diuréticos, después de iniciar los inotrópicos, lo voy a hipotensar peor a mi paciente, va a ser más falla renal, falla de órganos nobles, ¿no? Pero si el paciente está, ¿no? Está húmedo, está frío, ¿cómo está la presión sistólica? ¿Está menos de 90? No, entonces, pues, está frío, entonces yo puedo usar mi diurético, miren acá. Esta pregunta es sí o no, es para ver si está la presión sistólica menos de 90, ¿verdad? Entonces acá dice, no está menos de 90, entonces, ¿qué quiere decir? Que sí puedo usar mi diurético. Por eso cuando ponemos las indicaciones en la visita médica, usa tu diurético cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 20 horas, siempre y cuando la presión sistólica sea mayor de 90. Mientras eso no podemos. Si no, considerar inotrópicos, no se olvide. Entonces, todo esto es para clasificar de esta manera, ¿no? Todo esto es para clasificar de esta manera, ¿no? Hemos clasificado nuestros pacientes en Stevenson, ¿no? Stevenson A, B, L y C, ¿no? Entonces, si está A es porque está caliente seco, son los diuréticos, caliente húmedo, son los diuréticos, L, frío seco, no podemos dar solo diuréticos, o ajustamos la dosis del medicamento acá, pero acá cuando es frío húmedo, yo tengo que usar ya también, yo tengo que elevar la presión, primero la sistólica, ¿no? Y mi paciente, presión sistólica lo incremento y recién uso diuréticos. Entonces, tan fácil es de clasificar mi paciente, pero doctor, ¿cómo yo lo voy a clasificar? Evalúo congestión y luego hipotensión. ¿Cómo evalúo la hipotensión? Si el paciente está frío. ¿Cómo está congestionado? Si mis pulmones están con crepitantes. Entonces, no se olviden, hipoperfusiones positivas. ¿Cuándo se dice que es un paciente hipoperfundido? Cuando tiene las extremidades frías. Miren acá,
el paciente está pálido, sudoroso, frío, ¿no? Confusión mental. Por eso es muy importante cómo es, qué día es, dónde estás, cómo te llamas, cuántos hijos tienes. Y una presión de pulso estrecha. Y la congestión, ¿cómo yo voy a saber que mi paciente está congestionado o húmedo? ¿No? A nivel pulmonar, el paciente viene en ortopnea, disnea paroxística nocturna, está injusticiado, está en falla cardíaca, derecha, izquierda, entonces todo eso nos va a dar la clasificación según el grado y estaremos clasificando a nuestro paciente. Ahora, paciente con sospecha de falla cardíaca. Ya, mi paciente con sospecha, si yo, mi paciente ya encontré falla cardíaca, pienso, entonces, voy a tener una fase urgente luego del primer contacto mío-paciente. Mi paciente puede estar en shock cardiogénico, entonces ya tiene falla, necesidad de oxígeno, está con hipotensión, trastorno de sensorio. Tú dices, ¿está shock cardiogénico? Sí. Entonces, soporte circulatorio, usaré inotrópicos, ventilación mecánica. ¿Listo? Pero si no está en shock cardiogénico, es lo que nos vamos a encontrar nosotros los pacientes, son aquellos pacientes que no van a estar con shock cardiogénico. Entonces tendrán una insuficiencia respiratoria solamente. Entonces nos preguntamos si esa insuficiencia respiratoria, ¿no? Es de causa, ¿no? Que va a llegar a usar ventilación mecánica. Entonces tendremos que corregir esa insuficiencia respiratoria. Pero si no van a necesitar de soporte ventilatorio, no va a necesitar ventilación mecánica, yo tengo que averiguar si este es mi paciente, cuál es la causa descompensante de esta insuficiencia cardíaca, dentro de las cuales, mira, tenemos acá, según estos, ¿no?, iniciales, la C de síndrome coronario agudo, buscar si la causa de esta insuficiencia respiratoria es el paciente se ha infartado o no se ha infartado. Si se ha infartado, ¿qué cara se ha infartado? Si es anterior, inferior, si es anterior va a llegar a shock cardiogénico, si es posterior, o si es coronaria derecha, de repente se va a bloquear, o de repente es inferoposterior, posterior, ¿no? O de repente es una emergencia hipertensiva, de repente está 200 sobre 110, 120, 180, con trastorno de sensorio. Entonces, o de repente está disecando, este paciente está haciendo insuficiencia respiratoria, tengo que tratar la causa, identificar la causa. De repente en fibrilación, adulto mayor de 80 años con una frecuencia cardíaca de 200, 170, 200, mi paciente va a hacer falla cardíaca por, ¿no?, una arritmia descompensada. Causas mecánicas, ¿no?, que puede ser ruptura de pared, ¿no?, por una causa de infarto, un taponamiento, puede ser. El otro que haga una tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces, uno de estos yo tengo que buscar las causas de una insuficiencia cardíaca para tratar. Entonces, si encuentro la causa, manejo la causa, inicio tratamiento para iniciar la falla cardíaca, ¿no? Entonces, ¿cómo yo debo hacer? Primero, entonces, lo que tienen que hacer ustedes como semiólogos es aproximarse al diagnóstico. ¿Y cómo me aproximo al diagnóstico? Iniciándole con una buena historia clínica, un buen examen físico, un análisis sistemático, un electrocardiograma. Solamente hay que pedir un electrocardiograma a nuestro paciente y trataremos de que se trate de encontrar nuestro diagnóstico descompensante a nuestro paciente, ¿no? La radiografía de tórax nos ayudará, ecocardio ya nos confirma, y posteriormente ya se puede pedir, pues, cateterismo cardíaco, biopsia, todo eso, ¿no? ¿Qué pedimos? Un hemograma para descartar si es una anemia descompensante, de repente tiene alteraciones, una enfermedad renal, ¿no? De repente está con el potasio incrementado, creatinina, urea incrementada, disnea, está haciendo falla hepática, ¿no? De repente está haciendo una glucosa, una cetoacidosis diabética, o un coma hiperosmolar, coma, ¿no?, cetoacidiótico. Entonces tenemos que pedir, y miren todas estas cosas, por eso las hormonas tiroideas se descompensan y puede producir algún daño miocárdico. Y muy importante aprender a leer, mira, un electrocardiograma, ¿no? Cuando un electrocardiograma llega y está normal, entonces tú dirás, a ver, muéstrame el electrocardiograma, está normal, y te hacen una interconsulta para decir, descarte si es shock cardiogénico. Tú vas y dices, a ver, quiero descartar si es shock cardiogénico mi paciente, primero me puedes prestar el electrocardiograma y tú encuentras que está normal. Entonces, mira, virtualmente la disfunción sistólica del VI, ¿no? La disfunción sistólica te excluye si tu EKG es normal, en cuanto al 94% de sensibilidad, ¿no? Valor predictivo negativo, 98%, casi el 100%,
Entonces, qué importante es saber leer un electrocardiograma para que tú ya sepas qué te espera cuando tú le pidas un ecocardiograma a tu paciente con un EKG normal. Pero EKG patológico ya también no nos predice, ¿no? La baja fracción de eyección no nos predice que este paciente pueda tener una fracción de eyección, porque podemos tener bloqueos de rama izquierda completo, por ejemplo, dentro de los más importantes, bloqueo de rama izquierda completo. Este bloqueo de rama izquierda completo puede ser degenerativa, posisquémica o por edad también. Pero si es por isquémica, entonces va a estar asociada probablemente a una fracción de eyección reducida, probablemente, pero no. El EKG patológico no es un buen predictor de fracción de eyección reducida. ¿Pero por qué? Porque tiene un valor predictivo de especificidad 61%, valor predictivo positivo 35% bajo. Alteración de la frecuencia cardíaca, ritmo, conducción, hipertrofia, todo eso nos puede ayudar a evidenciar un electrocardiograma. Si está con signos de isquemia, esperaremos pues que es una falla cardíaca. La radiografía de tórax también es importante, no se olviden. Si hay una cardiomegalia, un criterio mayor, tú dices, quiero saber la fracción de eyección, la valvulopatía, quiero hacer la disfunción, porque para mí este paciente tiene falla cardíaca. ¿Por qué? Porque solamente he encontrado un edema, una disnea o una cardiomegalia, ¿no? Dos criterios mayores de Framingham, entonces probablemente, o si no ves que está ingurgitado y cardiomegálica, tú ya estás diciendo que ya tiene insuficiencia cardíaca. Y podemos encontrar, pues, varios tipos de congestión pulmonar, puede ver edema intersticial, dilataciones vasculares, derrame pleural, ¿no? En la radiografía de tórax, ¿qué vamos a ver? Edema, ¿no? Exceso de líquidos, edema, ¿no? Y se va a ver como alas de mariposa en casos de edema agudos del pulmón, redistribuciones a nivel de vértices, a nivel cefalización de la circulación y las líneas B de Kerley, ¿no? Kerley B por engrosamiento septal, que también va a ir asociado a una cardiomegalia y derrame pleural. Es así que vamos a ver las líneas B de Kerley, ¿no? Vamos a ver las líneas B de Kerley. En este caso, ¿no? Acá están las líneas B de Kerley, son, ¿no? Perpendiculares, podemos decir, a la base pleural, ¿no? Y las otras, las líneas A, que son ya también en distribución cefálica, iliar para iliar, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que estos son unos indicativos de engrosamientos septales interlobulares porque se edematizan estos, ¿no? Se edematizan. Y en el caso de las líneas A de Kerley, son las septos interlobares que contienen venas linfáticas, todo eso se van a producir en este caso. Entonces, no se olviden dónde se encuentran cada uno. El ecocardio, ya pues, el ecocardio nos va a determinar cómo es, ¿no? El ecocardio, cómo es la fracción de eyección, la dilatación, la hipertrofia, ¿no? Nos va a decir si es una valvulopatía o no es una valvulopatía. ¿Listo? Entonces, muy importante. Entonces, hacer un buen diagnóstico ecocardiográfico para hablar, pues, en qué pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, tú vas a saber el diagnóstico, como si el paciente tiene alta mortalidad, ¿no? A los 5 años, tú haces tu diagnóstico de 100, 50 se van a morir, ¿no? Y algunos se van a medir, por ejemplo, en el diagnóstico, se van a medir una sobrevida media de 1.7, ¿no? Años luego del diagnóstico, ¿no? En caso de varones y en caso de mujeres van a ser 3.2. Entonces, esto ya para el próximo semestre, ¿qué cosa van a ser el objetivo? Disminuir la sintomatología, NIHA, disminuir la NIHA, ¿no? Calidad de vida, la gente. Disminuir la progresión de enfermedad, ¿no? Estadios ABCD ya no debe de seguir progresando, ¿no? Tú le has encontrado estadio de sociedad, ¿no? Canadiense, lo vas a encontrar en estadio A, B, C, ya no lo siga, que ya no siga progresando, ¿no? Disminuir la muerte, las necesidades de rehospitalización, las necesidades de hospitalización, ¿no? Y todo eso hay que hacer a nuestro paciente. Y así que va a salir, ¿no? Los medicamentos según la etapa de aparición que van a manejar en el próximo semestre. Por eso se llaman, acá tenemos los 3 fantásticos, los beta bloqueadores, los receptores de mineralocorticoides, ¿no? Y los IECAS, ¿no? Todo eso han disminuido, y miren cómo cambios en el riesgo de muerte disminuye la morbimortalidad, disminuye la hospitalización. Quienes tenemos, miren, cada uno con su estudio,
estudia el consensus, el Sol, Felaire, Copérnicos, Merif, Civis, ¿no? Rales, espironolactona, miren la espironolactona en estadio 3-4, se sale la espironolactona en estadio 3-4, el Efesius, ¿no? En Rales, como es el Civis 1, Civis 2, ¿no? Miren acá, cómo disminuye la mortalidad, disminuye la rehospitalización, ¿no? Disminuye la mortalidad, morbilidad, cada uno. ¿Quiénes son estos? ¿No? Los YECAs, los ARA, beta-block, aldosterona, antagonistas de aldosterona. Dentro de esto están los antagonistas receptores mineralocorticoides. Pero ahora han salido dos. En vez de los YECAs, están entrando los ARNIs y los SLGT2, ¿no? Miren acá. ¿Quiénes disminuyen la mortalidad? Los que hemos quedado. Pero diurético, vamos al diurético. ¿Disminuye la mortalidad? No, la hospitalización es más sintomático. Los digitálicos no disminuyen la mortalidad, ¿no? Y babradina no disminuye, miren. Tienen que saber los que sí disminuyen y los que no disminuyen. ¿Listo? Esto es un cuadro para ver cómo se debe de ajustar la dosis a nuestros pacientes desde que inicias, según la dosis tolerada que se va a usar en nuestros pacientes. Entonces, ahora ya salió, pues mira los SLGT2, ¿no? Para falla cardíaca, entonces, para falla cardíaca, no pierde, porque tú, solo paciente, encuentras que está con disnea, demuestras que está con hipertrofia, crecimiento auricular izquierdo, disfunción diastólica, FEBI reducida o FEBI preservada, le tienes que dar porque gana, el paciente mejora la disminución de su morbimortalidad. ¿Listo? Entonces, eso es en cuanto a nuestra insuficiencia cardíaca, ¿no? Mira, factores de riesgo, ya para terminar, ¿no? Los factores de riesgo asociados, no haces ejercicio, fumas mucho, ¿no? Sobrepeso más de 30, índice de masa corporal, te dedicas al alcohol, ¿no? O has hecho algún proceso inflamatorio, microbacteriano que va a producir, o te has irradiado, hipertenso mal controlado, dislipidemia diabético, enfermedad arterial crónica, puedes terminar en una cardiopatía isquémica, ¿no? Para nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer primero? Como prevención primaria, miren la prevención primaria. Tratar el factor de riesgo. Es hipertenso, trátalo a tu paciente, ¿no? Trátalo, que no llegue a ser una enfermedad, ¿no? Trátalo, dale estatina si es coronario, dale buen antihipertensivo, dale SGLT2, miren acá, ¿no? Dale tratamiento, que este paciente sería un paciente para hacer como tratamiento de prevención primaria. Entonces, si hay tratamiento para insuficiencia cardíaca, para la prevención primaria de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Antes que hagas insuficiencia cardíaca, tú puedes hacer una prevención primaria, no después, ¿no? Porque el paciente ya va a venir, posteriormente cuando ya va a venir, va a ser pues insuficiencia cardíaca y ya no sería prevención primaria. Este es un caso clínico, cardiomegalia, miren acá, ¿no? Hay una, en este caso B1, B2, pueden ver una cardiopatía, una QS, ¿no? Sobrecarga diastólica, sobrecarga sistólica de un corazoncito, nuestro paciente, cardiopatía dilatada, diámetro interno del ventrículo derecho 82. Entonces, esto no es un EKG normal, pues, ¿no? Entonces, tú vas a ver este EKG, tú dices, probablemente sí, pues fracción de eyección reducida, ¿no? Fracción de eyección reducida o alterada. Entonces, tú comienzas a evaluar cómo su motilidad está alterada, ¿no? O su valvulopatía está alterada en este caso, ¿no? Y estamos viendo que hay un chorro de regurgitación de la válvula mitral, ¿no? Chorro de regurgitación de la válvula mitral. La función en este caso estaba conservada, pero con dilatación moderada de las cavidades, ¿no? Hay una esclerosis del velo, y acá lo podemos ver, esto se ha roto, ¿no? Se prolapsa la válvula anterior de la válvula mitral. ¿Por qué? Porque se ha roto una cuerda tendínea, mira, se ha roto una cuerda tendínea marginal. Y esto va a producir pues una insuficiencia, ¿no? Va a producir una insuficiencia severa con efecto coanda, se llama, ¿no? Eso habla de severidad. Y cuando medimos a nivel del foco tricuspidio, la presión sistólica arteria pulmonar 60/10 nos sale severa, 70 milímetros, alta probabilidad, ¿no? De una, y esta pacientita hizo una falla cardíaca, ¿no? Este es nuestro hospital, lo cual nos hemos formado y espero que algunos de ustedes también terminen. Estamos ahí evolucionando a las 5 de la tarde la salida de nuestro servicio. Bueno,
Ahora vamos a hablar sobre cardiopatía isquémica. Lo que debemos saber este gráfico en esta cardiopatía isquémica es pues, ver, ¿no? Cuando una arteria coronaria, para que primero nosotros, ustedes ahorita están por acá, deben estar, ¿no? Vuestras coronarias están en el 1, vuestras coronarias deben estar todavía en el 2, sí, probablemente. Vuestras coronarias todavía deben estar en las 3, ¿no? Porque ya por acá y ustedes ya están consumiendo bastante KFC, pollito a la brasa, porque creen que ustedes son inmortales. Entonces comen grasa porque, uy, soy joven todavía, ¿no? Pero sin embargo, todo esto se comienza a formar pues a partir de los 20, 22 años de vida, ¿no? Los factores de riesgo. Y para que pueda formarse esta placa de colesterol debe haber hipercolesterolemia en la sangre, ¿no? Emia en la sangre, y es así que si se produce una inflamación del endotelio, porque su función principal de este endotelio sano es ser antiinflamatorio, ¿no? Rechazar todo esto, pero si se comienza a inflamar, se invierte, el fenotipo se invierte de este endotelio y se vuelve adhesivo, ¿no? Capta ya las células, ¿no? Las células oxidadas, el EDL, y se ingresa por factores quimiotácticos endoteliales, ingresan al endotelio y se comienzan a formar estas placas asterotireóticas. Y es así que durante el tiempo ustedes llegan a terminar el residentado y comienzan a presentar esta sintomatología si no se cuidan. Terminas el residentado y comienzas a tener un dolor torácico al esfuerzo. Ese dolor torácico al esfuerzo puede producir una oclusión parcial o una oclusión total. Si este pacientito presentó un dolor torácico, salió, mira, un trozo de placa aterosclerótica, ¿no? Se ha roto y ha salido parcialmente, lo ha tapado esta arteria coronaria, pero en otro paciente lo ha tapado totalmente. Entonces, si se tapa parcialmente, esto va a ser un infarto, en el electrocardiograma yo lo tomo, voy a hacer pues un IMA-ST no elevado, pero si yo lo tomo acá, ¿no? Va a ser una oclusión total, un IMA-ST elevado. Posteriormente, cuando yo veo mi electrocardiograma, si estaba viendo cambios dinámicos, para esto yo tengo que esperar de repente, sacar mis scores y ver pues si mi paciente, ¿no? Sacar un biomarcador, ¿no? Si mi biomarcador en este caso está elevado, en el primer caso con ST no elevado, entonces yo haré pues un diagnóstico de infarto de miocárdico sin elevación del ST. Pero si sale negativo mi biomarcador y ha habido cambios dinámicos del electrocardiograma, probablemente sea solamente una angina inestable. Ya nos está avisando, ¿no? La angina inestable se ha reperfundido probablemente, pero no llegó a morir una miocardio, células miocárdicas. En este caso, el ST es elevado, elevación del ST, para acá los biomarcadores, no voy a esperar para hacer mi trabajo, ¿no? Lo que tengo que hacer en estos biomarcadores, yo sé que mi ST elevado, inmediatamente activo la alarma, puedo llamar al hemodinamista para que reperfunda esa zona, o de repente ya luego, después de haber hecho la carga de mi medicamentos, ahí recién las troponinas van a salir, ¿no? Ya me confirma mi diagnóstico. Entonces, yo para que un ST elevado, para que yo pueda echar pie o echar mano de mis conocimientos en cuanto al tratamiento de un infarto miocardio, en un ST elevado no necesito esperar las troponinas. Las troponinas tengo que dejarlo para el lado. Voy a confirmar posteriormente porque esto es muy evidente, es el diagnóstico. Ahora, acá para el diagnóstico final puede ser un infarto de infarto miocardio, IMA-Q o no Q, sin onda Q, con onda Q. Normalmente, miren acá, todos aquellos pacientes que hacen un ST elevado, el 80% de ST elevados van a terminar en IMA-Q, pero va a haber un 20% que no terminarán en un IMA-no-Q. Entonces, va a haber ST elevados que no van a terminar en IMA, pero son 20%. Ahora nos vamos al ST elevado, ya también es al revés. 80% no harán IMA-Q y 20% harán IMA-Q. Entonces, ese es el preámbulo, eso es lo que vamos a hablar, cómo vamos a tratar ahora, ¿no? Toda nuestra agenda, ¿no? Vamos a hacerlo paso a paso. Miren acá la agenda de aterosclerosis, angina estable, ¿no? El paciente viene,
se comienzan a cerrar las coronarias, se comienzan a cerrar las coronarias, poco a poco mi paciente camina y le duele el pecho, se sienta y le calma, angina estable, ¿no? Pero el paciente va evolucionando, y luego ya puede llegar a ser a una angina inestable. En reposo me siento, me duele al caminar, me siento y me sigue doliendo, angina inestable. Entonces, cuando uno es angina inestable, yo tengo que acuden a la emergencia, le tomo un electrocardiograma, ese electrocardiograma, biomarcadores, y confirmo si es un síndrome coronario agudo. Los síndromes coronarios agudos, entonces, se van a diagnosticar en síndrome coronario agudo con ST no elevado, ST elevado y angina inestable, clasificación de síndrome coronarios agudos, lo de que es diferente a infarto miocardio agudo, ¿no? Infarto miocardio ya es con la confirmación de que hubo muerte miocárdica, muerte de células, ¿no? Entonces, miren acá cómo era antes la mortalidad era principalmente una primera causa de mortalidad a nivel mundial, a nivel de las enfermedades coronarias, ¿no? Pero con el pasar de los años ha estado disminuyendo ya porque se están formando cardiólogos hemodinamistas en nuestros departamentos, en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, pero aún así sigue, ¿no? Sigue incrementando, ¿no? La mortalidad de nuestros pacientes con muchos factores. Van a vivir más tiempo también, el tiempo de vida estimada va a ser incrementado, va a ser un poco más prolongado porque nuestros pacientes van a comenzar a vivir más tiempo, porque se van a infartar y vamos a tener a alguien quien los reperfunda y tomará su pastilla y seguirá viviendo. Ya no es como antes, infarta, hace su taquicardia ventricular y se muere, ¿no? Y es para eso ha sucedido 3 horas, 6 horas, ¿no? Hasta antes que haga necrosis y el paciente ha hecho falla, ¿no? Entonces, es un alto gasto para el gobierno también, ¿no? Entonces, cada año más de 4 millones de pacientes son admitidos, ¿no? Admitidos por una angina inestable o infarto miocardio, miren, en las emergencias, cuando llegan las emergencias. 1 millón de hospitalizaciones por dolor torácico, le parece al médico, tiene que hospitalizarlo porque probablemente tenga un EKG normal, pero un EKG normal no te descarta pues que no sea un infarto, porque probablemente se ha reperfundido esta arteria coronaria que se haya obstruido, se ha podido reperfundir sola y no está alterándose en el momento que tú le tomas el EKG. Más de 900,000 pacientes son sometidos a angioplastía, miren, entra angioplastía y de ahí, mira, le pueden colocar un stent a estos pacientes, ¿no? Transcurrido después del infarto. Después de eso que han hecho, mira, mueren 19% de varones y 26% de mujeres. Miren, por ejemplo, acá, en el caso de, este es un ecocardiograma en el cual el shunt está viniendo del ventrículo izquierdo a ventrículo derecho, de izquierda a derecha, y este shunt es con una complicación del infarto miocardio, se llama ruptura de septum interventricular, cuando la descendente anterior o la cara anteroseptal se ha infartado, ha hecho un ST elevado y se rompe. Entonces, muy importante cuando ustedes se enfrenten a un paciente con insuficiencia cardíaca aguda de etiología isquémica con EKG alterado como ST elevado, entonces auscultarlo, hacer un seguimiento auscultatorio, porque podemos encontrar una CIB por reciente diagnóstico, por ruptura del septum, o puede ser por una ruptura del músculo papilar en la válvula mitral, o la ruptura de cuerdas tendinosas por un infarto que puede producir un soplo sistólico a nivel de la válvula mitral. Bueno, es muy importante. Entonces, ¿por qué está disminuyendo la mortalidad? Justamente porque se está creando estas salas de hemodinamia. Nosotros en nuestro hospital de Antonio Lorena nos vamos a ir el 20 de junio y normalmente tenemos una de estas, pero de último modelo, una marca Canon, donde ya no hay pie para que podamos decir que no podemos tratar infartos. Nosotros tenemos que contratar un cardiólogo hemodinamista para que se quede 24/7 y no hay persona con infarto que se deba morir, a no ser de que llegue dentro de las 3 horas, dentro de las 2 horas tardías, pues a un infarto, ¿no? O no reconozca los síntomas. Hay que educar a nuestros pacientes, ¿no? Y esta es la sala de UCI coronarias. También por este motivo las UCI coronarias han disminuido la mortalidad. Cuando se ha creado las UCI coronarias, se han creado, mira, antes la mortalidad 30%, ¿por qué? Yo le daba aspirina, clopidogrel, atorvastatina, enoxaparina, a mi paciente trataba su comorbilidad, su hipertensión, su diabetes, y aún así la mortalidad era incrementada,
pero tan solo crear estas dos unidades, la unidad UCI coronarias, ¿no? UCI coronarias ya bajó, miran, 15%, pero cuando ya se creó la unidad de reperfunción de la arteria coronaria responsable del infarto, yo veo acá que ya está reduciendo la mortalidad, sigue habiendo, pero, ¿no? De 6 a 7%. ¿Y cuándo se ha visto que mayormente la mortalidad, si ahora tenemos y que te salva, es en reconocer el diagnóstico, reconocer mi síntoma, que probablemente me esté infartando. Probablemente yo me esté infartando, en ese caso yo no reconozco y voy tarde a esta sala, voy tarde a pedir ayuda y mi corazón se necrosa. Por eso se llama, en el caso tanto del cerebro como del corazón, tiempo es miocardio, tiempo es músculo. Cuanto más tiempo dejas pasar, el corazón se va muriendo, se va isquemizando, entonces no vas a poder hacer todo este mecanismo para salvarlo. Entonces, de nada nos va a servir un poco esto. Entonces, un poquito de mecanismo fisiopatológico. Perdón. Del endotelio. Voy a tomar agüita. San Carlos. Ya, ok, disculpe. Listo, ok, continuando. Entonces, lo que para poder saber por qué se produce todo este proceso de metabólico, una inflamación a nivel de este órgano que es el endotelio, ¿no? Entonces, tenemos que saber, miren cómo es un endotelio, cómo está formado. Tejido conjuntival endotelial, este es el endotelio, miren acá, células endoteliales, lámina, tiene su lámina basal, tiene sus células musculares lisas, un endotelio que es lo normal que exista, y la lámina elástica entre las células musculares lisas. Tenemos un tejido conjuntivo subendotelial, ¿no? Y además todo esto se va a dividir en capa íntima, ¿no? Capa media y capa adventicia, las adventus, ¿no? Mira, a nivel de las adventicias, ¿quiénes están? La vasa vasorum, pregunta de examen, ¿dónde se encuentra la vasa vasorum? ¿Quién es una vasa vasorum? El vaso de este vaso, el vaso de los vasos, vasa vasorum, que se encuentra a nivel de la adventicia. Los mastocitos, ¿no? Los fibroblastos, que son células, ¿no? Dendríticas, todo esto, y los nervios que van a irrigar a nivel de la adventicia. Esto es a nivel de la superficie ya capilar, ¿no? Entonces, muy importante cómo se produce. Entonces, uno de los factores de riesgo es de todos ustedes que están haciendo esto, ¿no? Fumar un cigarrito, ya se ha demostrado que es muy aterogénico, ¿no? Tu corazoncito, tu endotelio está trabajando fácilmente, está trabajando para defenderte, para que todas las grasas, la suciedad que tú te ingieres y no pueda adherirse a tu endotelio, pero si tú comienzas a fumar todos los días, tu endotelio se está dañando, ¿no? Se está dañando. El otro es, desde niños ya somos gorditos. Mi casa, yo voy, me como, ¿no? Mis 2 sándwiches, mis 3 sándwiches y no hago ejercicio. Y no hago ejercicio. Ahora la obesidad infantil es mucho, está incrementándose, ¿no? Está incrementándose, que llegamos a hacer una obesidad mórbida, donde no podemos ya ni movilizarnos, ¿no? Estos pacientes con obesidad mórbida están sentados, ya no se movilizan y siguen comiendo, terminan o terminan semiología, ya vamos a dar el examen, salvan el examen y se festejan, ¿no?
se festejan hasta no olvidar, se olvidan quiénes son, se olvidan que tienen rotación, se olvidan que tienen clases, no les interesa, les dominó, se subió al gas, entonces el alcohol también, ¿no? El alcohol, el tabaco, la obesidad. Y luego de ahí yo digo, ¿sabe qué? Como ya me he comido todo, voy a ir y hago mi ejercicio, ¿no? Hago mi ejercicio de fin de semana, ¿no? Mi paciente, mi fin de semana, deportista de fin de semana, y esto debió ser la evolución de nuestra evolución del ser humano, ¿no? Desde un simio, y ahora estamos así. Estamos llegando a eso, ¿no? Entonces, para que se produzca todo este proceso de dolor torácico, angina, estable, inestable, tenemos que tener, pues, va a haber fases. Primero lo que se va a hacer, tengo que tener un factor de riesgo, ¿no? Y factor de riesgo, hemos visto cuáles son los factores de riesgo que pueden ser modificables, ¿no? Factores de riesgo modificables y también hay factores de riesgo no modificables. Dentro de esto, la disfunción endotelial puede ser reversible todavía, aún están a tiempo, todavía ustedes que tienen 20 añitos están en la universidad, aún puede ser reversible. Va a haber una disminución de la biodisponibilidad de vasodilatadores cuando se altera el endotelio, ¿no? Porque un vasodilatador es el óxido nítrico, ¿no? Dilata, ¿no? Las arterias, dilata los vasos, ¿no? Por eso se usa también como antihipertensivo, vasodilatador, disminuye la resistencia, baja la presión, vasodilatador, hace que el endotelio mayor perfusión recibe y va a estar bien controlado, va a estar bien perfundido, bien hidratado, como quien dice, bien, ¿no? Aceitado, y este paciente no tendrá pues algunas complicaciones aterogénicas. Pero si comienza a disminuir el óxido nítrico y comienza a subir los vasoconstrictores proaterogénicos como la angiotensina 2, entonces mi paciente producirá pues alteraciones endoteliales. Y esta alteración endotelial, ¿qué va a producir? Que el endotelio sea más permeable a los lípidos. Hemos visto, estaba viendo en un inicio cómo las moléculas de colesterol comenzaban a circundar por nuestra sangre, ¿no? Y posteriormente, cuando ya se dañó, el factor se inflama el endotelio y se vuelve más adhesivo, ¿no? Entonces se oxidan y es más quimiotáctico, llama a los factores, ¿no? De quimiotácticos de monocitos, linfocitos, todo eso comienza a activarse por un proceso inflamatorio. Mira esas células musculares lisas que estaban, ¿no? En el endotelio, ¿no? Y la capa muscular comienzan a migrar de un lado al otro, lo llaman las células musculares inflamatorias y producirán pues una alteración en este paciente, en su endotelio, alteraciones en la lisis de la matriz celular, activándose a nivel plaquetario y trombogenético se vuelve nuestro paciente. Mira cómo la disfunción endotelial, ¿por qué se produce la disfunción endotelial? Por malas costumbres higiénico-dietéticas, ¿no? He comido mucha sal, me divertí con alcoholcito, ¿no? No hago mi ejercicio, como mucha gaseosa, estoy almorzando, desayunando y cenando Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, y el LDL se comienza a formar, sigo fumando, aparte de eso, tengo un trastorno, si esto ya es familiar, hereditario, la homocisteinemia, déficit de estrógenos, ya comienzo a entrar en mi menopausia, de repente mujeres, y esto producirá toda esta inflamación, proliferación, estados pretrombóticos, porque se van a secretar algunas sustancias proaterogénicas como la serotonina, la endotelina, y van a producir pues todo esto, ¿no? Adhesión, infiltración, vasoconstricción, y se va a disfuncionar nuestro endotelio. Nuestro endotelio, entonces, hay que verlo muy importante, y tienes que ver lo que, te diré cómo es tu endotelio, si me dices qué es lo que comes. Entonces, el proceso de aterosclerosis, para que haya una aterosclerosis, primero, que habíamos hablado, que primero debe haber una hipercolesterolemia. ¿Qué es la hipercolesterolemia? El ingreso de colesterol de grasas no saturadas, no saludables, no animales, ¿no? Tienen que ser vegetales, ¿ya? Y posteriormente esta hipercolesterolemia, aquí está el colesterol, ¿no? Se va acumulando, una producción de acumulación de este colesterol, posteriormente va a pasar hacia el subendotelio, pero para que pase al subendotelio, ¿qué debe haber? Unas moléculas, ¿no? De adhesión, leucocitos endoteliales, la interleuquina se comienza a inflamar estas células. Si no estaría inflamado todo este proceso, sigue su curso, llega a tu medio y se elimina, ¿no? Pero nosotros somos tercos y vamos a producir, pues,
que se inflame, porque yo voy a fumar, me voy a tomar alcohol, no voy a hacer mi ejercicio, no voy a comer sano, y ese mi endotelio, mis factores de riesgo, hará pues que todo se produce inflamación. Y entonces, una vez que la inflamación se activa, va a producir, mediante estas moléculas inflamatorias, van a producir una adhesión de monocito, porque el monocito es pues una defensa, tiene que ir a defender, a desinflamar esa zona inflamatoria. Entonces, por acá es donde los van a hacer que migren los monocitos, ¿no? El monocito, venga para acá, monocito, ayúdenme a solucionar, porque acá se está yendo, se ha vuelto muy permeable. Mi endotelio se ha vuelto muy permeable, hacia el endotelio. Entonces, mira, su endotelio está viniendo, mis células LDL, viene el monocito por factores quimiotácticos, ingresa al subendotelio y este monocito se conforma en macrófago. Este macrófago lo agarra, lo engloba, este LDL se oxidado y luego posteriormente un conjunto de LDLs oxidados formará las células espumosas, ¿no? Así es donde se comienza a formar. Miren, todo este proceso de inflamación, inmunidad innata, como participa en la adaptativa, la inmunidad innata mediante el macrófago, ¿no? Mediante el macrófago, mediante los interferones gamma que son estimulados a los macrófagos, la inmunidad adaptativa, ¿no? Mediante esta inmunidad adaptativa se va a enfrentar a un antígeno, presentando el antígeno, responderán los linfocitos B, los linfocitos T, y estos linfocitos T van a estimular pues los linfocitos TH1, TH2, y para producir una activación de todo el sistema antiinflamatorio. Este sistema antiinflamatorio va a producir, va a decir, vamos, hay que proteger esta zona antiinflamatoria, donde están las células espumosas juntándose y formando un endotelio. Entonces va a ir y va a migrar esta célula muscular lisa, irá y lo va a estabilizar esa zona donde están las células, ¿no? Y comenzará pues a formar placas de grasas, ¿no? O placas ateroembólicas estables e inestables, ¿no? Miren acá cómo, por ejemplo, a nivel de nuestras células, cuando se activan los procesos de mecanismos compensatorios dentro de los procesos de vasodilatación y vasoconstricción, como es a nivel de los vasos. Este es un vaso, miren, a nivel macroscópico ya, pero no como las arterias pequeñas que van a venir de acá arriba, las arterias coronarias, las pequeñas se van a conformar o comportar como una arteriola grande. Esta arteriola grande se va a comportar, esta arteriola grande será más o menos hasta esta distancia, ¿no? Que van a ser sensibles cuando al flujo. Y entonces, ¿cómo se puede alterar el flujo de estas arteriolas grandes? Cuando se va a comenzar a crecer la placa aterosclerótica, de leve, moderada, severa, crítica, ya el paciente sin falta camina y le duele el pecho, se para y le calma el dolor. Entonces, posteriormente, miren, va a haber más distribución de estas arteriolas, las arteriolas intermedias, que son sensibles a presión. Y es así que estas son las que se van a afectar cuando mi paciente va a tener una taquicardia no inadecuada para la edad, fibrilación no para la edad, una TPCB, le va a doler el pecho por oferta-demanda porque no se va a perfundir adecuadamente, arteriolas pequeñas sensibles a metabolitos, por ejemplo, si entra menos calcio, hace vasoconstricción, el estrés, catecolaminas, entonces van a afectar a todo esto, se van a afectar a nuestros pacientes. Entonces, la aterosclerosis, una vez que se forma la célula espumosa en el subendotelio, ¿no? ¿Por qué esa célula espumosa se ha formado? Porque son LDL oxidados. Estas LDL oxidados van a tener tres situaciones que van a suceder. Van a producir una inflamación, un mecanismo autoinmune. Hemos visto los linfocitos T cómo entran a tallar los linfocitos T, los linfocitos B, ¿no? Las células dendríticas. Y el otro es que esta inflamación también va a comenzar a producir síntesis de colágeno y por ende va a haber una migración del músculo liso para estabilizar esta placa. Miren acá, en este caso, este proceso es mecanismo activo, el proceso de formación de placas ateroscleróticas es muy activo. Entonces, miramos acá, esto es una placa aterosclerótica, es un nivel, mira, los linfocitos T están estimulando, ¿no? Han captado los linfocitos T, han captado este proceso inflamatorio. Entonces, este proceso inflamatorio va a estimular los linfocitos T mediante los interferones gamma. Este va a producir por dos mecanismos. Este interferón gamma va a estimular a las células músculos lisas a que vayan y migren y estas puedan formar una buena placa fibrosa, ¿no? Estable. Esta placa fibrosa estable
Pero además esta célula muscular lisa va a producir estabilizadores de estas células musculares que pueden ser la colágena o la elastina. Esto lo va a hacer más grueso, estas placas de grasa. Esta es una placa de grasa. En acá podemos ver la fibra inestable y esta es una placa de grasa con capa fibrosa estable, dura, gruesa. Entonces, si se dan cuenta, acá estas células musculares lisas van a tener varias células musculares lisas, tanto con colágena y elastina. Pero a su vez también esta célula linfocita T va a estimular mediante el interferón gamma a qué? Va a estimular a esta célula espumosa y le va a decir, ¿sabes qué? Te voy a destrozar. Tú no puedes vivir acá. Entonces comienza a estimularle este interferón gamma y este comienza a secretar algunas enzimas. Estas enzimas que van a ir y ¿qué van a hacer la señal? Este va a querer degradar ya también la fibra o la capa fibrosa, esta célula espumosa. Esta célula espumosa comienza a degradar mediante ¿quién? Mediante la formación CAFTA. ¿Qué está produciendo esta célula muscular lisa? Está produciendo colágeno, está produciendo elastina. Entonces, esta célula espumosa, yo voy a producir su enzima de cada uno. Colagenasa, elastinasa. Entonces, todo este es un proceso de competencia, ¿te das cuenta? Síntesis, degradación. Lo va a degradar por un lado y la síntesis, todo es un complejo. Entonces, para eso nosotros tenemos que ayudar. Le vamos a dar a estatinas y vamos a hacer que esta célula muscular lisa sea más estable o los linfocitos T ya no produzcan los interferones gamma, ¿no? O produzamos antiinflamatorio para que no trabaje esta célula de linfocitos, ¿no? Y ende la placa se estabiliza y se denomina placa estable. Pero que si no, en este caso, no se va a quedar como una inestable y hay alto riesgo de que se pueda producir una ruptura de esta placa o fisura de esta placa. ¿Listo? Y es así, miren acá, cuando nosotros encontramos la placa aterosclerótica, ¿no? Cuando encontramos nuestra placa aterosclerótica, ¿no? Va a suceder dos situaciones, que haga uno, que se produzca esta placa aterosclerótica dentro de la luz del vaso, que se produzca micro rupturas, pequeñas rupturas, y vengan las plaquetas, se adhieran a esta micro ruptura. Y poco a poco van a cerrar el vaso, van a comenzar a cerrar el vaso y van a disminuir la luz del vaso. Entonces, este cerrar del vaso, si vemos cuánto está cerrando de la luz del vaso, si es 50%, se llama ya casi moderada severa, más de 50 llegando al 70%, se llamará oclusión de la arteria coronaria severa. Se va a ocluir severamente y el paciente caminará y le dolerá, se sentará y le calmará. El paciente viene y les dirá, doctor, mi dolor, mi pecho me duele, mi pecho me está doliendo cuando yo camino y me siento y me calma, ¿no? Cuando ya tapó más del 50% de la luz de la arteria. Yo camino, doctor, me duele, o si no, y ahora ya me siento y aún así me está doliendo, mi pecho es opresivo, se irradia, tengo náuseas, tengo vómitos, este es el proceso, ¿no? Pero poco a poco, antes esta placa se ha estado fisurando y se ha estado resanando, fisurando con una placa aterosclerótica, ¿no? Y luego viene la agregación plaquetaria y fue producir una trombina chiquita, ¿no? Y esta trombina va a ser fibrolizado. Esta plaquita que se está rompiendo de color rojito va a venir, se va a obstruir, pero viene, mira, trombosis in situ. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Inmediatamente produce una fibrinolisis. En una fibrinolisis que esté en amarillito, ¿qué es una fibrinolisis? En acá cuando se están agregando las plaquetas entre plaquetas se unen mediante unos puentes de fibrina. Estas puentes de fibrina jala más plaqueta, se amontona la plaqueta y ese es el que produce la oclusión del vaso. Entonces, viene nuestro cuerpo inteligente, el activador tisular del plasminógeno, que es un fibrinolítico natural, el activador tisular del plasminógeno. Y entonces mi paciente estaba teniendo dolor, se había ocluido mi arterita, viene mi fibrinolítico, mi activador tisular del plasminógeno y se va a reperfundir, lo va a romper esa y se va a reperfundir esta arteria. Entonces mi paciente había presentado dolor, ¿no? Pero como ya lo ha reperfundido, lo va a resanar poco a poco, pero va a cerrar el vaso, progresa la obstrucción del vaso, va a ir progresando el vaso, ¿no? Y luego posteriormente puede llegar a un infarto. Pero mira, ¿qué puede suceder si esta competencia entre obstrucción y reperfusión por este fibrinolítico? Puede haber una competencia, pero hay un momento donde la obstrucción sea total del vaso, se obstruyó el vaso,
Vino el fibrinolítico y no le hizo ni cosquillas, no le hizo nada, y el paciente hace infarto, ST elevado, infarto miocardio. Entonces, todo es un proceso cuando hay pequeñas cosas, ¿no? Pero miren acá, cuando la placa de golpe se rompe, se rompe, esta matriz extracelular se pone en contacto con la sangre y se activa un complejo factor tisular, ¿no? Un factor tisular, un complejo factor tisular se activa, inmediatamente se desencadena una cascada de coagulación y se produce un infarto, ¿no? Miren acá cómo es la competencia entre la síntesis y la degradación. Esta es una manera de degradar esta placa fibrosa y la síntesis. Placa fibrosa y síntesis, y hay un momento se puede ganar, y este es el momento donde se puede fisurar y producir, pues dependiendo qué se va a producir. ¿Listo? Entonces, esta es una manera de cómo nuestro proceso, ¿no? Nuestra célula espumosa, cómo es estimulado por los linfocitos T, ¿no? Por el interferón a las células musculares lisas, por eso la colagenasa, la esteroide, y por un lado también su degradador es una competencia, ¿no? Hemos visto, ¿no? Ahora el determinante de la trombogénesis, ¿no? En cuanto acá, mira la célula espumosa, ¿no? Acá nuestra célula espumosa con nuestros factores tisulares, ¿no? Que se activan y se ponen en contacto, hace un coágulo, inmediatamente se desencadena el cuadro de este proceso de fallo endotelial y ruptura de una placa aterosclerótica, en lo cual puede producir un infarto. Entonces, no se olviden, como repaso, entrada de lipoproteínas hacia el sudoentelio, hay una liberación de factores de crecimiento, citoquinas, ¿no? Que van a producir una migración de los monocitos a la región íntima y que se van a producir en macrófago, y este macrófago va a fagocitar, pues va a hacer su función, a su trabajo, fagocita, y estos se van a producir, pues, núcleo espumoso, ¿no? Formando las células espumosas y las células estriadas. Gracias a la acumulación de células espumosas se producirá, pues, una ruptura posteriormente, ¿no? Entonces, no se olviden que la composición de las cápsulas, la cápsula, ¿no? Está conformado, esta es nuestra cápsula, una capa, ¿no? Fibrolipídica, nuestro núcleo, aquí está nuestro núcleo, esta es la luz del vaso, ¿no? Esta es la placa, la capa fibrosa, ¿no? Pero es inestable, ¿no? Está formado, ¿por qué? La cápsula está formada por colágeno fibrilar tipo 1, ¿no? Las células musculares lisas, hemos visto que tiene células musculares, responsable de la producción de la matriz de proteína de tejido conectivo, ¿no? El núcleo es acelular, no tiene células, son células espumosas fibrolipídicas, ¿no? Son células acelular, no contienen ni colágeno, están predispuestos, pero tienen receptores, no se olviden, ¿no? Para que se pueda activar con nuestra unión célula y se activa, pues, el sistema de cascada de coagulación, ¿no? Tenemos los macrófagos redondeados al núcleo lipídico, ¿no? Alrededor al núcleo lipídico. Pero en acá lo que más predomina son las células musculares lisas. No se olviden, células musculares lisas. Entonces hemos visto que una placa vulnerable será, pues, aquellas que están propensas a que se pueda romper. Alta probabilidad de que se pueda romper. Entonces, dentro de esto estará un proceso inflamatorio, habrá mayor monocito, mayor macrocitos, ¿no? Mayor linfocitos T en estas células criterios, ¿no? Capa delgada con centro lipídico grande, ¿no? Grande, pero la capa es delgada. Denudación endotelial, va a haber bastante agregación porque han estado resanando estas fisuras endoteliales, ¿no? Y la flaca fisurada y generalmente estenosos más del 90%, ¿no? La composición de las cápsulas hemos visto, ¿no? Que era la placa fibrolipídica, ¿no? Y miren acá, una vez que nuestro paciente ya llegó a hacer todo este proceso, y volvemos a regresar a la semiología del corazón. Mi paciente vendrá con dolor de pecho porque mi obstrucción de la luz del vaso es más del 50-70% severa y te dirá, ¿no? Doctor, yo vengo y tengo dolor de pecho, ¿no? Mi malestar es detrás de mi esternón y causa cuando yo subo mis gradas o cuando tengo una pelea con mi pareja, me pongo triste porque mi mamá falleció, ¿no? O cede con reposo, o cuando me da mi amigo médico, me da un nitrato disolvide sublingual, ¿no? Mira, está viendo criterios. Entonces, todo ese mecanismo fisiopatológico es para que tú reconozcas de esta manera, cumple o no los criterios. Pero puede ser adulto mayor, un niño con cardiopatía congénita, un adulto mayor, posmenopausia, mujeres, solo pueden cumplir 2 criterios y eso sería una angina típica, pero no descartarlo, ¿no?
Dolor torácico no cardíaco cumple una o ninguna de las características. Me duele en el pecho, me duele cuando yo respiro, cuando yo me echo, cuando me siento, me duele, cambio posicional, entonces no es pues no cumple criterios de dolor torácico, sería un dolor torácico de angina de etiología o dolor torácico de etiología no cardíaca. Entonces tenemos otra clasificación de la angina pectoris según la Sociedad de Canadiense, como es el tipo 1, tipo 2, tipo 3, la actividad normal, no causa angina el tipo 1, ligera actividad normal, sí causa angina, y la otra marcada limitación de la actividad física normal, la angina se presenta al caminar 1 o 2 manzanas, este es el tipo 3 nuevamente, el que llega, un tamo, ¿no? Lleva acá, te dicen, antes no, y ahora sí ya no puedo, me duele mucho, tengo que ir, y me calma cuando me siento, ¿no? Y la 4 ya sería la incapacidad de realizar, ¿no? Incapacidad de realizar cualquier actividad física, malestar, eso ya sería una angina en reposo, y sería angina inestable, ¿no? Largo, entonces, tenemos características del ángulo pectoris, síntomas de angina recurrente, bajo similares circunstancias, o yo camino, ¿no? Todos los días camino 15, 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, ya 1 cuadra y media ya me comienza a doler mi pecho. Entonces tú dices, me descanso y luego vuelvo a caminar 1 cuadra y media, en las similares circunstancias, similar frecuencia de intensidad, mi paciente va a presentar dolor de pecho, ¿no? No, a veces viene, me duele el pecho, pero yo juego fútbol, yo juego vóley, pero a veces cuando llego a mi casa, estoy con mi pareja, me duele el pecho. Entonces, pero salgo a la calle, me tranquilizo. ¿Te duele a veces sí, a veces no? Sí, a veces me duele, a veces no. Entonces, te está descartando, miren acá, que es recurrente de similares circunstancias, similares frecuencias de intensidad del trabajo, ¿no? Síntomas complejos, ¿no? Inician con bajada intensidad, aumentan en 2 a 3 minutos, dura menos 15 minutos. Si es más de 15 minutos, hay que estar pensando en un infarto miocardio probablemente. Entonces, este paciente vendrá con una historia de un disconfort torácico, no te va a decir que me duele, no te va a decir, doctor, yo vengo porque me duele acá, me hinca, me acuchilla, me punza, ¿no? La calidad es tipo opresivo, compresión, te dice a veces, no, doctor, yo siento como un sofoco, ¿no? No puedo respirar, algo pesado, un disconfort, nada más. Pero no es dolor, doctor. Así tú, ¿cuánto te duele? No me duele, es una molestia, un disconfort, todas estas palabras te va a decir tu paciente, ¿no? El otro, para poder alejarse ya, nunca es punzante como una puñalada, ¿no? Ay, a la respiración, no se modifican los cambios posicionales, cambios respiratorios, no dura minutos, ¿no? Dura de 15 a 30 minutos, ¿no? Y generalmente, ¿dónde se localiza? A nivel subesternal, se irradia en el cuello, en la mandíbula, epigastrio y brazos, ¿no? ¿Cómo se provoca? Se precipita cuando el paciente hace una actividad física, cuando el paciente hace un estrés, presenta un estrés emocional, ¿no? Y mejoran al reposo o a la administración de nitrato sublingual, ¿no? A la administración de nitrato sublingual. Las isquemias silentes generalmente están asociadas a aquellos pacientes en los cuales van a ser diabéticos, mal controlados, pero que ya tienen alteraciones de neuropatías periféricas, ¿no? Por cada episodio de isquemia sintomática, ¿no? El paciente, recuerden que había nuestro activador tisular de plasminógeno, nuestro fibrinolítico. Entonces, nuestro fibrinolítico actuaba, se rompía, pero venía. Entonces, el paciente, antes que presente dolor, ya puso, mira, un episodio de isquemia asintomática, ¿no? Una isquemia asintomática. Entonces, por cada episodio de una isquemia que tenga dolor, el paciente lo sienta, existirá 4 a 5 episodios de isquemia silente. Y esto va a incrementar en un paciente diabético. Entonces, y tú dices, ¿cómo evolucionó mi placa aterosclerótica? ¿Por qué evolucionó mi placa aterosclerótica? Pero yo no sentía, pero sin embargo, sí ha habido algún momento, has tenido un disconfort, algún momento ha habido alguna molestia, pero no has sentido. En este caso va a haber un momento donde es sintomático y antes de eso ya pasó 15, 4 a 5 veces de episodios silentes. Entonces, no se olviden, tomar un electrocardiograma es muy importante. Los pacientes diabéticos o enfermedad renal crónica hay que dudarlo si es diabético o enfermedad renal crónica, porque nuestro paciente se puede dudar, son los pacientes no equivalentes anginosos, equivalentes, hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando se va a presentar una angina, cuando de nuevo tipo, cuando es de nueva aparición, antes me dolía cuando yo caminaba, pero ahora ya me está doliendo más intenso, en la misma intensidad, ¿no? Aumenta de intensidad, antes me calmaba cuando me sentaba, ahora ya no me está calmando, entonces tengo que ir a recibir una
tengo que tratar de que mi diagnóstico, yo pensar que es lo peor, ¿no? Pensar que es un infarto, voy y busco ayuda, ¿no? Voy y busco ayuda y pienso, ¿no? Será un infarto, depende, voy, pero no todos los dolores, pues hay que ver qué tipo de dolores, ¿no? Entonces hay que hacer un buen educación a nuestros familiares, comenzamos por casa y a ustedes mismos, a vuestros compañeros, amigos, vecinos y posteriormente estaremos disminuyendo la morbilidad, porque se ha visto según el hemodinamista, la primera causa ahora que ya tenemos hemodinamista de muerte es aquel paciente que no reconoce los síntomas o lo ha diagnosticado en Urcos y llegar hasta Cusco se demoró, pues todo ese tránsito que tiene que demora, tránsito también lejos, ¿no? Entonces, hacer el diagnóstico, mediante ustedes si ya están trabajando por Urcos, están trabajando por ahí, ya mejor hay que comprar el activador tisular de plasminógeno recombinante y lo inicio mi anticoagulación. Y lo voy a tratar y voy a salvar esa vida. Bueno, la clasificación según, ¿no? Hay tipos de clasificación de angina reciente comienzo, entonces antes no tenía, pero, ¿no? Ya comienza el último mes, comienza a presentarse crisis de dolor de pecho en un plazo de 30 días, el otro es angina acelerada o progresiva o creciendo, que antes, ¿no? Yo subía 15 pasos y ahora me está a los 10 pasos ya me está presentando el dolor, va empeorando en relación al último, ¿no? En la frecuencia, en la intensidad más intenso, menos tiempo de ejercicio de duración, ¿no? Eso nos va a clasificar a nuestro paciente. Angina en reposo ya es pues cuando tu paciente antes probablemente tú hacías angina al esfuerzo, ahora ya haces en reposo, probablemente un infarto versus una angina inestable. Angina posinfarto, el paciente es un criterio, ¿no? Después de 24 horas de haber sufrido un infarto y durante el primer mes de que haya sufrido el infarto, mi paciente presenta dolor de pecho típico, le tomo los CPKMBs, moviliza, entonces yo digo angina posima. Este paciente necesita ir a una cateterismo cardíaco de urgencia por hacer una angina posima. Angina variante o Prince Metal, angina en reposo que cursa con elevación del ST durante una crisis que responde a nitroglicerina, y esto se da por un espasmo coronario, tiene un papel fundamental en su patogenia este espasmo coronario, porque se va asociado al estado de estrés, ansiedad, ¿no? Aquellos pacientes muy estresantes, muy estimulantes del sistema nervioso simpático, ¿no? Muy nervioso, ¿no? Lo toman, y algunos, generalmente estos son enfermedades de la gerencia, ¿no? Algunos gerentes que asumen mucho comienzan a presentar dolores muy intensos, ¿no? Y todo esto también hay la angina por revascularización, por angioplastía o cirugía que se ha podido obstruir, ¿no? Entonces no se olviden, la angina Prince-Metal, ¿no? ST elevado durante el ataque de angina, viene al laboratorio o al tópico, le tomas el EKG, no hay nada, pero te va a describir un dolor torácico típico, no se olviden, te va a describir un dolor torácico típico, ese dolor torácico típico. Entonces tú dices, no, este paciente no lo puedo dar de alta a su casa porque se va a morir. Entonces no se olviden, usualmente se asocia a aterosclerosis establecida, este paciente va a tener dolor torácico, ¿no? Va a tener dolor por una ruptura de placa o aterosclerótica. Vamos a ver que existe tipos de infarto. No siempre se ha visto ahora eso porque ahora salió una nueva clasificación de los minocas y los anocas. Minoca, un infarto miocardio cuando no está asociado a una lesión de la arteria coronaria. Esas placas que hemos visto, las arterias coronarias no hay, sino porque son microvasculares, son por puentes intramiocárdicos, las arterias han salido o han nacido de algún lado no normal, de otro tipo de arterias, se distribuye de diferente manera, o el miocardio es muy engrosado, o los fibras musculares, todo eso es puente intramiocardio, ¿no? Pero entonces, no se olvide, habitualmente las anginas Prince-Metal se presentan en reposo y generalmente cuando el paciente está durmiendo, se los despierta de noche, quieren ir, van a la emergencia y le encuentran, a ver, un EKG, yo sé que el EKG es ABCD, listo, alta a su casa, va a su casa, hace una angina, pues, Prince-Metal y ahí ya no sale, ya no reperfunde, ya no se hace una vasodilatación, su paciente se muere. Pero ha venido hasta la emergencia, entonces no hay que darles de alta. Cuando un paciente tiene un dolor torácico típico, mejor observarle 24 horas. Y miren, esto también se asocia a arritmias ventriculares, taquicardia ventricular, que es un criterio de las taquicardias ventriculares para los síncopes post-isquemia, ¿no? Hace síncopes post-isquemia. Entonces, no se olviden,
¿no? Hacer un bien diagnóstico de la historia, del dolor, del tipo, características del dolor, ¿no? Pacientes, ¿no? Hay que preguntar en este paciente si es un ansioso, tiene disconfort, si tiene hipertensión, taquicardia, ¿no? O hacerle un ecocardiograma y visualizar, pues, cómo está el ventrículo izquierdo, o si no, hacer solamente una palpación y ver si hay un choque de punta o de repente está jalando hacia adentro, un discinesia del ventrículo de ápex del ventrículo izquierdo, o de repente ya tiene insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, o de repente ya tiene un cuarto ruido, ¿no? O ya la insuficiencia mitral puede producir pues una ingurgitación mitral, soplo sistólico que puede producir una disfunción de la válvula mitral, porque el músculo papilar generalmente afectado en un infarto ínfero-posterior o inverso sería el posteromedial, que es el más frecuente, el que se va a alterar, ¿no? Lo que se debe saber entonces de un infarto, hemos visto ya en la clasificación, en el primer tema, en la primera hemos visto los IMA-ST elevados con onda Q, sin onda Q. No se olviden que los ST elevados, el 80% harán IMA-Q, los ST no elevados, el 20% harán IMA-Q. Y los demás, pues su diferencial harán los no Q, ¿no? Entonces, factores de riesgo que pueden ser para enfermedad coronaria en pacientes, mira, tan solamente ser un paciente varón y mujer de tal edades es un factor de riesgo modificable. Ser varón mayor de 45 años, factor de riesgo no modificable. Ser mujer mayor de 55 años, mujer, factor de riesgo no modificable, ¿no? Entonces, lo otro que sea una mujer posmenopáusica, ¿no? O que tenga ya pues algunas enfermedades, por ejemplo, el hipertenso, el diabético, ya es diabético, hipertenso, ya pues tienes que controlar esas enfermedades, tienes que dar tratamiento para ver si es como si estaría curado, ¿no? Cuando está controlado es como estar curado. Entonces, estos hipertensos diabéticos no se curan. Al paciente fumador tienes que decirle que deje de fumar. Al paciente dislipidemia tiene que ser que coma más fruta, que baje de peso. Entonces, muy importante hacer pues todos estos cambios, estilo de vida, dietéticos, ¿no? Hay que buscar si hay antecedentes familiares de alguna muerte precoz y mira, generalmente una mujer menos de 65, hombre menos de 55 sería, si fallece, sería pues una muerte precoz, un antecedente muy importante, ¿no? En estas edades, ¿no? Pero si vienes y me dices, mi papá falleció cuando yo tenía 70, 78 años, por eso estoy asustado, porque ha muerto mi abuelo, ha muerto por infarto, entonces no tiene pues un factor de riesgo familiar muy importante. Entonces, pero si es mujer y ha muerto menos de 65 años por algo del corazón, entonces tú tienes que tomarlo como un antecedente familiar muy importante. Hombre, menos de 55, también te hay que tener como un antecedente familiar muy importante. Pero el factor de riesgo es diferente. Varón más de 45 ya tengo factor de riesgo asociado y mujer mayor de 55 años, ¿no? Entonces no se olvide. Entonces, ¿qué podemos ver más? ¿No? Que la hipertrofia ventricular pueda producir un infarto, ¿no? Algunas sustancias recreativas, como lo llaman, alcohol, cocaína, no hacer ejercicios, ¿no? Contraceptivos orales, los anticonceptivos orales, algunos que puedan estar tomando, ¿no? Que pueden predisponer a estos factores de riesgo de infarto o embolias pulmonares, no se olviden, ¿no? Estos pueden producir. Entonces, la angina inestable, ¿cómo debemos tratarlo? Esto ya para líneas generales se hospitaliza y hacemos pues todo el estudio intravenoso, ¿no? Que se debe hacer, ¿no? El tratamiento que no lo deben de conocer, pero algo que sí quiero que sepan es el efecto antiinflamatorio de las estatinas, como mira, tiene 8 mecanismos de reducción de las estatinas, ¿no? Efectos pleiotrópicos, por así se llaman, se denominan, reduce el 24% de mortalidad, reduce el número de macrófagos, porque ese macrófago va, inflama y macrocita, se lo come a las células pulmonosas, ¿no? Reduce la expresión de metaboloproteínas, porque estas metaboloproteínas son proinflamatorias, ¿no? Recaptan todos los procesos de monocitos, reduce la expresión del gen factor tisular, ¿no? Reduce la expresión de citoquinas proinflamatorias, reduce la expresión de factores de migración monocitos, o sea, va a actuar como un proceso antiinflamatorio, si dan cuenta, reducción de los radicales superóxido, ¿no? Un nuevo aumento de edad, ¿no? Reduce un nuevo evento coronario, ¿no? O sea, tú tomas, el paciente ya se infartó, entonces reduce hasta un 70% que te vuelva a infartar este paciente, ya sea tanto en el cerebro como en el corazón. Y aumenta la colágena, la intersticial y músculo liso. Y aumenta
aumenta a nivel de suelo, porque ¿para qué? Para que lo estabilice la placa. Es muy importante entonces. Entonces, según estas clasificaciones, salió la definición de los criterios de infarto. ¿Cuándo es la definición? Cuando se movilizó enzimas o se presentan las ondas Q, ¿no? Asintomáticas. Miren acá la clasificación de los infartos. Ahí la clasificación, síntomas de isquemia, nuevos cambios del electrocardiografía o que aparezcan ondas Q patológicas, ¿no? Esto es lo que hemos hablado, cómo debemos de tratar de diferenciar, ¿no? Cómo se alteran, acá estamos viendo el corazón y acá su arteria, y miren acá, se ha obstruido esta arteria y comenzar a producir la lesión a nivel de los capilares, lechos vasculares de pequeño diámetro, porque donde se altera más son a nivel metabolítico, ¿no? Porque a nivel de flujo grande se altera a nivel de los flujos sanguíneos y al intermedio a nivel de la presión. Y es así que cuando vienen estos nuestros pacientes hay que pedir un test, tenemos que pedir las troponinas, ¿no? De alta sensibilidad. Si sale negativo, ¿cuándo yo voy a decir que es positivo? Cuando solo suba el más del 20% del límite superior del infarto. Entonces, si sube más del 20%, lo mando a cateterismo, ¿no? Lo mando a intervención percutánea, ¿no? Intervención coronaria percutánea, ¿no? Pero luego de ahí no me salió, de repente viene dentro de las horas que todavía no se elevó mi enzima, entonces tengo que volverlo a pedir y luego pues, de ahí, pues si sube más del 20%, entonces nuevamente me voy a cateterismo cardíaco. Si no cumple ninguno de esos criterios, tendré que darle de alta, pero hay que evaluarlo en unas 24 horas mínimo, no se olviden. Entonces nuestros pacientes que van a producir todas estas lesiones, ¿no? El corazón se puede quedar lesionado, aturdido, hibernado, ¿no? Si no, ¿no? Miren acá como una gráfica en la cual nuevamente nos dicen, en acá podemos ver las 12 derivadas, acá hay un infradesnivel del ST y acá hay un supradesnivel del ST. ¿Por qué era supra? Porque se obstruyó totalmente la luz del vaso, se hizo infradesnivel, ¿por qué? Porque se produjo pues, una obstrucción parcial, ¿no? Parcial. Pero a medida que íbamos viendo también, no era porque la ruptura del vaso solamente se podía obstruir, sino también porque había una oferta-demanda alterada, ¿no? Y esta oferta-demanda alterada podía producir también daño miocárdico y por ende movilizar las enzimas cardíacas como los otros. Mira, acá moviliza y se llama un IMST no elevado, pero de etiología de tipo 2, porque el tipo 1 es por ruptura de placa como esta, y esto va a ser por ruptura 2, ¿no? Va a formar ondas Q, pueden formar como pues generalmente no van a producir onda Q, ¿no? Los tipo 2. Y en este caso, los ST elevados pueden formar ondas Q, no se olviden, 80%, ¿no? Y miren la incidencia del 40% de todos los pacientes que han producido han hecho obstrucción, se han reperfundido por el activador tisular de plasminógeno, nuestro fibrinolítico, el 40% son anginas inestables. Y el otro 40% son anginas o infarto de miocardio ST no elevado. 20% están los ST elevados, son los más catastróficos de repente, ¿no? Y acá tenemos la clasificación diferencial de tipos de infarto miocardio, tipo 1 al tipo 5, ¿no? Acá en castellano, ¿no? En español, el tipo 1 es por más frecuente, es por ruptura de placa esclerótica. El tipo 2 es una lesión isquemia miocardia debido a un desajuste entre la oferta, el suministro de oxígeno y la demanda del oxígeno. Entonces, eso puede ser ejemplos, una sepsis, una anemia, paciente hipotenso, anémico, bradicardio y se lesiona el miocardio. No es porque es una oferta-demanda alterada, no es porque se haya roto una placa de grasa. Y el tipo 3, el paciente llega, es el que lo reconoce, el de la portería, y dice, tengo un infarto, doctor, que está llegando inmediatamente, baje, vea, evalúelo, y tú dices, llegas, ¿y dónde estás? No, se murió antes de entrar a la emergencia, lo mandan a necropsia y ahí demuestran pues la isquemia miocárdica, ¿no? Y se fallece antes de confirmar con biomarcadores. Y ahí mire, el tipo 4 se divide en ABCD y el tipo 5 que está asociado a la colocación de bypass coronarios, ¿no? Infartos, o sea, aquellos pacientes que son multivaso, 3 o más lesiones de vaso, que se les va a poner unos bypass, o sea, se le va a poner una bypass de la aorta a la DEA, dependiendo, ¿no? Y estos son cuando tienen más de 3 lesiones coronarias. Entonces, este paciente y los tipo 4 se va a dividir en ABCD y estos van a estar asociados a
van a estar asociados a pacientes que van a entrar a cateterismo cardíaco. Entonces, mire, el tipo A, infarto asociado a intervención coronaria percutánea, requiere una elevación de la troponina 5 veces mayor del percentil 99. Ya no es el 20%, ¿no? Ya no es el 20%. Va a ser 5 veces, ¿no? Entonces, en la anterior era 20% solamente. Ahora va a ser el 5 veces, ¿no? En caso A, para que sea el tipo A, porque ha entrado a cateterismo cardíaco. En el cateterismo cardíaco ha lesionado, pues, probablemente algo, ha obstruido y va a elevar los vasos. Pero para que tú digas que es infartado tipo A, entonces, 4 tipo A, entonces tiene que elevar 5 veces. El tipo B está infartado asociado a trombólisis del stent, o sea, trombosis de usted. Ya le ha puesto el stent, este es el stent, este stent se ocluye, ¿no? Este stent se ocluye, ¿no? Este stent se ocluye y una vez que está ocluido nuestro stent, ¿no? Eso produce un infarto. Entonces tú le dices, ¿no? ¿Cuándo te han puesto el stent? Hace 3 meses. ¿Qué medicamento estabas tomando? Ninguno. Me dijeron que tome, se me gastó, se terminó y no me dijeron más. Ah, ya se reocluyó, ¿no? Se ha ocluido. Y el tipo 3 es reestenosis asociada a intervención coronaria percutánea, o sea, reestenosis del stent tras una angioplastía con balón. ¿Qué pasa? Ya no le han puesto todavía, no le han puesto el stent, sino lo han baloneado nomás con una y se ha restenosado, ¿no? Y no se olviden que el tipo 5 es un infarto asociado a cirugía cardíaca. Y así miren cómo la angina inestable, infarto miocardio se comportan, ¿no? En el caso, generalmente, el infarto miocardio, para que se pueda movilizar enzimas cardíacas, troponinas, debe haber mayor de 1 gramo de miocardio, necrosis mayor de 10 gramos, 25 gramos, y para que sea una angina solamente menos de 1 gramo, ¿no? En estos van a elevar las troponinas, las enzimas cardíacas, y en este no van a elevar, ¿no? En estos van a ver es supradesnivel del ST o infradesnivel en estos cambios dinámicos o pueden estar normales, dentro de cuál es la mortalidad es más en aquellos que dan en infarto y en angina es de 5 a 8% recién el infarto, ¿no? Y acá, en este caso, va a haber trombos intracoronarios, microémbolos, ¿no? Que van a producir una oclusión parcial o total del vaso, ¿no? Pueden producir, en este caso puede ser parcial, pero en el caso de la angina, pero que no haya daño miocárdico. Acá no va a haber, pues no va a producir daño, ¿no? Disfunción de ventrículo, acá sí van a producir disfunción. En acá lo que va a seguirse, en acá miren el infarto miocardio, en el que ha hecho angina, los péptidos natriúricos van a estar elevados, los péptidos natriúricos elevados, y estos nos van a ayudar para predecir en el caso de una angina miocárdica, ¿no? Una angina inestable, para predecir si es una angina o un infarto. Yo sacaré los scores de Grace, ¿no? Como acá ven, hay que sacar a aquel paciente que ha hecho un ST elevado, sí, entonces hay que mandarlo a cateterismo cardíaco. No se olviden, el primer tratamiento de un ST elevado, cateterismo cardíaco. Pero si no está elevado, yo tengo que sacar los scores de riesgo, el Grace, el TIMI. Si el Grace, riesgo de muerte mayor al 4%, candidato para revascularización, cirugía o intervención coronaria percutánea. Hay que ver si este es el Grace, cuánto sale el Grace. Pero si no, hay que darle terapia invasiva, hay que darles, ¿no? Hay que darle algunos medicamentos antiisquémicos óptimos, aspiclopia torba, ¿no? Y anticoagulante. Pero de ahí, si no es ese elevado, de repente solamente una angina, hay que repetir los marcadores, hay que pedir los scores, hay que pedir resonancia cardíaca, ¿no? Y si sale bajo riesgo, entonces de repente darle de alta a nuestro paciente, ¿no? Entonces, nuestro paciente infartado de miocardio producirá, pues, con ST elevado, generalmente, infarto de miocardio con ST elevado, va a producir todos unos cambios dinámicos, ¿no? Cambios metabólicos que van a alterar a la microcirculación primero de los vasos de las arterias coronarias, ¿no? Luego, eso va a producir una disfunción a nivel de la sístole, si es muy grande el infarto, o si no es muy grande el infarto, a nivel de la alteración de la diástole, ¿no? Todo esto producirá cambios dinámicos, nuevamente, disminuir el gasto cardíaco, hipoxemia, y esto producirá una isquemia miocárdica. Y esta isquemia miocárdica producirá, pues, disfunción del corazón y puede llegar a muerte miocárdica, entonces, ¿quiénes provocan la exacerbación de isquemia? ¿Quiénes van a producir que nuestro corazón se pueda infartar? En caso de cardíacos, miren las cardiomiopatías hipertróficas. Aquel paciente que es futbolista y no sabe que tiene una cardiopatía hipertrófica, corre, hace incremento de demanda metabólica de oxígeno y nuestro paciente se infarta, se lesiona. Estenosis aórtica,
¿no? Se altera la triada, angina, síncope y disnea, cardiopatías dilatadas, hago un esfuerzo, un corazón insuficiente, con gasto cardíaco disminuido, y me descompensará, pues. O aquellos que tengan taquicardias, ¿no? Las arritmias con respuesta o frecuencia cardíaca incrementadas, dentro de las más peligrosas, las taquicardias ventriculares. Post-isquemia hacen síncope este paciente, ¿no? Y luego vamos a tener otros, ¿no? Vamos a tener otros en los cuales también pueden producir una disminución del aporte de oxígeno dentro del corazón, las hipertróficas, una disminución de aporte de oxígeno en el corazón y la estenosis aórtica, por eso duele, por eso hace angina. Pero pueden haber otros cambios metabólicos que puedan producir alteraciones en nuestro paciente también, ¿no? En los no cardíacos, por ejemplo, tener una temperatura, trastornos hormonales, dentro de estos la tiroides, hipertensión mal controlada. ¿Listo? Diagnóstico de infarto, entonces, síntomas clásicos, dolor intenso, opresivo, irradiado a brazo izquierdo. Otros síntomas, pesadez, quemazón de pecho. No te dice, no tengo dolor de pecho, es una pesadez, ¿no? Disconfort, se irradia al cuello, al hombro. Ya estoy asociado a síntomas neurovegetativos, náuseas, vómitos, sudoración y algunos relajan esfínteres, ¿no? En un inicio estos pacientes van a nacer así. Mira, va a venir, dura más de 30 minutos, con frecuencias varias horas, de 15 a 30 minutos, signo de Levin, lo reconoce tu colega, que no es cardiólogo, tu médico internista y tu interno, ustedes, ¿no? Disconfort, solamente disconfort, asociado a síntomas neurovegetativos, náuseas, vómitos, y este es el más frecuente, ¿no? El dolor en epigastrio, retroesternal. Va a haber otros tipos de dolores, ¿no? Que en nuestro paciente cuando venga vamos a tenerlo como taquicárdico generalmente, pero si ha afectado la coronaria derecha lo vamos a tener bradicárdico. Si ya está con una isquemia ya establecida, tendrá pues extrasistolias. Si ya lesionó la válvula mitral, ya dilató, o de repente la válvula mitral ya se lesionó el músculo papilar, producirá pues un cuarto ruido, soplo, regurgitación mitrales, congestión pulmonar, hipotensión, shock, disconfort. Entonces, muy importante la ectoscopía en nuestro paciente, cómo viene, cómo está, pálido, sudoroso, diaforético, nauseoso, o de repente ha hecho síncope, ¿no? Puede estar con una taquicardia, de repente es una taquicardia lo que lo está descompensando, o una crisis hipertensiva, lo que lo está descompensando, esta presión, ¿no? Entonces, inmediatamente, ¿qué hacemos? Evaluamos a nuestro paciente. Ya le hemos tomado las funciones vitales, ahora vamos a evaluar sobre el pronóstico. Entonces, es así que yo voy a evaluar mi Killis-Kimbalin porque me va a predecir la morbimortalidad a los 30 días de hospitalización. Entonces, mi paciente ya ausculto y lo clasifico ausentes. Murmullo vesicular presente en ambos campos, no ruidos sobregrados, listo. Hay estertores, no hay nada, ausente. Entonces, mortalidad, mira, del 6%. Killis-Kimball 1, discretos o crepitantes vivasales, entonces Killis-Kimball 2, ¿no? 17 mortalidad, y edema agudo de pulmón 3, y shock cardiogénico 4, mi mortalidad es alta. Si mi paciente llega a shock cardiogénico, mi mortalidad es alta. Entonces, este paciente que está con insuficiencia cardíaca, entonces yo le pongo el saturómetro, pulso oxímetro, y veo que mi saturación es menos del 90%, y ahí es donde te dice, si la saturación es menos del 90%, puedes usar, mira, le beneficia al paciente, pero si la saturación es más del 90%, no debes usar, porque está contraindicado, el paciente puede fallecer cuando satura más del 90% un infarto. Y es así que acá el mismo guía, el mismo estudio te dice que puede producir una potencial nocividad por el aumento de la resistencia vascular y sistémica, produciendo vasoconstricción coronaria. La vasoconstricción, la hiperoxia puede producir vasoconstricción coronaria, entonces solo se da oxígeno cuando el paciente desatura, menos del 90%. Y es así que nuestro paciente, miren, cuando llega en la emergencia, este paciente son dos pacientes, un EKG acá arriba a la derecha y otro a la izquierda, abajo a la izquierda. Los EKG realizados en ausencia de dolor, viene paciente con angina, llegó sin historia de infarto miocárdico. Los normal, mire este paciente con angina pectoris, sin antecedente de infarto, tú le tomas el EKG, 50% vas a encontrarlo así como está acá abajo a la derecha. EKG normal, entonces no cometas el error de regresarlo a casa porque probablemente ha podido estar de esta manera en casa o de esta manera en casa. Entonces, en este caso, es mejor
hacerle un monitoreo de cada 10 minutos o pedirle un EKG con dolor, muy importante. Por lo tanto, si hay algunos cambios, inversiones, supradesnivel del ST, lo mandas a casa, este paciente se muere, pero tu muestra de acá estaba, entonces, ¿qué te dicen? No debiste darle de alta. Entonces, muy importante no dar de alta a nuestros pacientes con unas características de dolor típico, ¿no? Entonces, muy importante, entonces, si encontramos ya la elevación del ST a nuestro paciente, podemos ver si hay un infradesnivel del ST, si hay una elevación del ST en derivadas derechas, ¿no? Puede ser, hay que saber qué buscar, como vamos a ver acá adelante, ¿no? Miren, acá viene nuestro paciente con un dolor torácico, menos de 20 minutos, ¿no? De 2 a 4 horas y más de 4 horas, ¿no? Ya se revió, ya hay isquémica nuestro paciente, ya hizo una isquemia. Entonces, lo primero que deben hacer, ¿qué es? ¿Qué nos dice? Mire, ¿qué nos dicen los expertos, los estudios metaanálisis? ¿No? Te dice, se debe, tómale un EKG dentro de los 10 minutos o antes de los 10 minutos, tómale el EKG, monitorízale el EKG, ¿no? Te dice, tómale, monitorízale y sácale enzimas cardíacas, te dice. Pero esto ya le he tomado y está normal, entonces cuidado con esto, los presencias electrocardiográficos atípicos que requieren un manejo rápido del paciente son aquellos que tienen bloqueos de rama izquierda completo, ritmos ventriculares estimulados, pacientes, ¿no? Sin elevación del segmento ST, pero con síntomas de dolor torácico. Tengo mi dolor de EKG normal, entonces tómale troponina, monitorízale, otros 10 minutos, vuélvele a tomar, ¿no? O de repente es una cara posterior y no está saliendo en tu EKG o no eres terescapo, entonces inmediatamente concídelo, pregunta, evalúa, puede ser una posterior, ¿cómo es una posterior? O de repente el ABR solamente está elevado, lo demás, y eso es un equivalente a lesión de tronco, ¿no? Se dan cuenta, mira, este es el bloqueo de rama izquierda con ST elevado. Cuando yo quiero evaluar a un paciente con infarto y tiene un bloqueo de rama izquierda, yo voy a evaluar este criterio de Esgarbosa, ¿no? El criterio de Esgarbosa se llama ST elevado, concordante, ST elevado, ¿no? Discordante, ¿no? Entonces, si es más de 3 puntos, probable, más de 5 puntos, ¿no? Alta probabilidad del infarto. Entonces, los criterios de Esgarbosa, no se olviden. Entonces, muy importante que cuando nuestro paciente llegue, puede ser de esta manera lo encontramos y puede haber presentado en casa de esta manera. Este es un ST elevado, este es el que no vas a esperar las troponinas, pero le pones para ver el pronóstico, seguimiento, y este es un ST no elevado, ¿no? Este es un ST no elevado, acá vemos la infradesnivel del ST, B1, B2, B3, hasta B4, nuestro paciente se infartó, los dos son infartos, uno con ST no elevado y con ST elevado. Si se dan cuenta acá tenemos dos, ¿no? En la derivada 2 está elevado y en derivada 3 está elevado, ¿no? Está elevado, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, ¿en dónde está más elevado? Y también ABF es un IMA-ST elevado, cara inferior, ¿no? Cara inferior, y acá también la posterior también se está elevando, entonces se llama ínfero-posterior, ¿no? Ínfero-posterior. Entonces, yo para poder, ¿no? En mi electrocardiograma, yo tengo que tener criterios de diagnósticos del ST elevado, ¿no? Cuando es un varón menos de 40 años, mi ST elevado debe ser mayor o igual a 2.5 milímetros en menores de 40 años. O sea, en uno de ustedes que se quiere infartar, miren vuestro ST elevado. Si vuestro ST elevado es más de 2.5 o desde 2.5, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero si es en menor de 40 años. Y ahora en nuestra edad, a los docentes, ya estamos como docentes acá más de 40 años, debe ser solamente 2 milímetros o más, ¿no? Pero yo no soy varón, pues, doctor, yo soy mujer. Ya, en caso de mujeres, miren, solo debe ser mayor o igual a 1.5, un cuadradito y medio, más de un cuadradito y medio para arriba y listo, ya estamos haciendo un diagnóstico de un infarto en derivadas precordiales derechas o mayor de 1 milímetro en cualquier otra derivada. Miren, entonces, mujeres, 1 milímetro. ¿Ya? Pero en estos casos debe haber una ausencia de bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, generalmente en bloqueo de rama izquierda, porque para eso ya tenemos que usar los criterios de Esgarbosa, no se olviden, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los diagnósticos diferenciales, las P hiperagudas, ¿no? Hay que tener cuidado en los bloqueos de rama izquierda, ¿no? Para que podamos mandar a angiopastilla. Una de estas, mira, es así, de esta manera, es la evolución de nuestro electrocardiograma. Nuestra evolución de nuestro cardiograma, primer movimiento del paciente viene de esta manera, el primero la onda Tesla que se altera, luego el segmento ST, supradesnivel ST, ya va comenzando a aparecer las primeras horas la onda Q, ¿ya? Y luego se va negativizando, ya hay onda Q, el ST sigue elevado y la
la onda T se negativiza, se bajó la ST, pero se quedó onda Q con T negativas, ¿no? Y le vuelve a normal, ¿no? Entonces, pero acá está más bonito, podemos ver cómo va la necrosis, miren acá, isquemia, lesión y necrosis, en necrosa ya se forma el onda Q. Y es así que en acá, miren acá, podemos ver primero la onda T, ¿no? Onda T picuda, luego el supradesnivel del ST, y se sigue su curso, no has detectado como paciente que tienes que educar a tu paciente, se forma la onda Q, se produce un supradesnivel del ST, ¿no? La onda Q, supradesnivel del ST, y es así que nuestro paciente comienza pues a negativizarse ya. El otro puede haber, mira las ondas, ¿no? Signos de Winter, el otro puede ser, miren acá, cómo puede ser si la paciente se ha quedado con un supradesnivel, miren acá, onda Q patológica, que está con una flecha para acá abajo, y en acá patología en el ítem 6, ¿no? Patología es ST elevado persistente, se eleva el ST, no desciende como debió descender, no desciende y se queda Q con ST elevado persistente. Y esto es un infarto no reperfundido y esto se traduce como una isquemia, inicio de presencia, va a ser un aneurisma. Cuando se queda el ST elevado se hace un aneurisma miocárdico. ¿Listo? Ahora ya para de una vez ya terminar, ya porque veo que ya están cansados, ya quiero que tienen clases, ¿no? Para hacer el repaso eléctrico, electrocardiograma, delegado. Doctor, creo que algunos sí tienen clases después. Ya, listo, vamos a terminar con esto entonces, ¿ya? Vean, entonces miren acá, un infarto agudo de anterior, compromiso de descendente anterior, dice, ¿no? Miren acá, entonces lo que vamos a ver, el ST está elevado, B1, B2, B3, ¿no? Entonces, esto es el septal y esto es el anterior, entonces se llama anteroseptal, ¿no? Y también hay un poco de elevación a nivel de D1 y ABL, por eso es a nivel de la anteroseptal, antes la primera septal y primera diagonal, esa manera es la forma de, ¿no? Primera diagonal. Otro ejemplito ya para los que se quieren ir, cuidado que pueden dar examen de acá, reconozca que la arteria, no mentira, no te va a entrar qué arteria está lesionada. Eso no es para ustedes, pero tienen que reconocer, ustedes tienen que reconocer esto en el examen, ¿no? O cuando den el ENAM, porque les van a poner cuál es el tratamiento en acá, ¿no? Infarto de miocardio inferior, vamos. En acá, miren acá, 2, 3 ABF, ST elevado, ¿no? Compromiso de la arteria coronaria derecha. ¿Por qué está comprometiéndose la arteria coronaria derecha? Porque el D3, acá está, D3 es más que en D2. Por ese motivo que el ST elevado es más que en 3 que en 2, es coronaria derecha. Entonces, este paciente va a cursar con bradicardia, también con compromiso de cavidades e infarto del ventrículo derecho y también con infarto posterior, probablemente. Miren acá está su organigrama, como la coronaria derecha y el ventrículo derecho se va a alterar. ¿Listo? Y en acá, vamos acá al infarto inferior, nuevamente, coronaria derecha, arteria coronaria derecha, no se pierdan, más es en 3, mira, más, ¿cuántos milímetros? 10 milímetros, y acá solamente 6 milímetros, 7 milímetros es en ST elevado. Entonces, infarto miocardio es inferior con compromiso de la coronaria derecha. ¿Para qué es importante eso? Nuevamente, para ver si es cara posterior o también tengo que pedir B3R, B4R. Si el B3R, B4R están elevados, entonces yo diré que tiene compromiso de coronaria derecha. ¿Listo? Infarto, entonces, y en acá ya también sucede lo contrario, miren acá, el ST elevado es más en 3 que en 2. Entonces, esto quiere decir que el infarto es de circunfleja. Pero los tres, miren acá, este y este, es infarto de cara inferior. Este es más peligroso, este no. Tú dejas su curso, no se va a complicar tu paciente, no se va a complicar. Y estas son las troponinas que deben tomar, deben medir la CPKMB, no CPK total casi no, hay que medir la troponina I, la troponina T, generalmente medimos eso, han salido ahora los biomarcadores, ¿no? De alta sensibilidad, porque mira, la troponina T va a estar elevada hasta 14 días, la I va a estar de 7 a 9 días, y la CPKMB se comienza a elevar a partir de 3 horas, de las 3 a 6 horas, y va a estar permaneciendo ahora hasta 3 días, 4 días. ¿Listo? Muy importante entonces hacer nuestro paciente. Entonces no se olviden en pacientes con reinfarto pedir solamente CPKMB y en algunos que tengan troponinas yo tengo que pedir mi troponina
me debe elevar más del 20% el límite superior, no se olviden, más del 20% del límite superior. Hay algunas enfermedades que pueden producir elevación de troponinas, pero que no sea infarto. Miren, todo esto, ¿no? Falla cardíaca, disección de aorta, falla cardíaca, taquicardias, apneas, ¿no? TEF, enfermedad renal crónica por una inflamación sistémica, enfermedades neurológicas, toxicidad, pacientes críticos, ejercicio extremo, ustedes que salen a correr todos los días, vuestra troponina también se está elevando, pero no va a elevar en rangos de infarto, pues, ¿no? No va a elevar en infarto de infarto, y luego vamos a ver la evaluación de riesgos clínicos, ¿no? No se olviden, esto es para, ya estamos terminando, ¿ya? Este es un ecocardio normal, y miren acá cuando es un infarto, ¿no? Miren un infarto, esto es la cara anterior, inferior, septal, lateral, posterior, ¿no? Miren acá todo, ¿no? Hipoquinesia global, pero a predominio todo septum, ¿no? Anemia proboseptal, entonces la fracción de eyección 20%, 25% de nuestro paciente. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tienen que saber para el próximo semestre. El primer tratamiento, entonces, cateterismo cardíaco dentro de las primeras 24 horas, ¿no? O 120 minutos, ¿no? O si no tenemos 120 minutos, le damos el activador tisular del plasminógeno, ¿no? No se olviden, como primer contacto con el paciente, yo voy a referirlo, está muy lejos la sala de hemodinamia, sí, más de 120 minutos tengo que tener fibrinolítico. Si está menos de 120 minutos la sala de hemodinamia, lo mando a hemodinamia. Pero está más de 120 minutos la sala de hemodinamia, ¿no? El hemodinamista lo usas el activador tisular de plasminógeno. Entonces, tienes que usar el activador tisular de plasminógeno los primeros 120 minutos, si no, cateterismo cardíaco. ¿Listo? Es muy importante esto. Y usar, pues, el tratamiento que lo van a hacer ustedes para el próximo semestre. Entonces, los infartos de miocardio con este elevado, primero es cateterismo cardíaco, pero si lejos, más de 2 horas nomás, entonces usas el activador tisular de plasminógeno, alteplase, no se olviden, miren acá como el fibrinolito hizo que, cuando yo usaba el fibrinolítico, se demuestra que disminuye la mortalidad, y este es el que presento. Con esto termino, ¿no? Con esto termino. Este es el activador tisular del plasminógeno, chicos. Entonces, el actiplase. Nosotros tenemos nuestro fibrinolítico natural. Esto lo han copiado y lo han recombinado y han producido el actiplase. Han producido, y mira, para poder usar este medicamento hay contraindicaciones absolutas y relativas. Las absolutas, hemorragias intracraneales, tumor cerebral, ACV dentro de meses, daño sistémico nervioso central, trauma, cirugías, hemorragias gastrointestinales, trastornos hemorrágicos, disección de aorta, ¿no? Punción no compresibles en las últimas 24, como biopsia hepática renal, ¿no? No compresibles, todo esto. Mira, son contraindicaciones absolutas. Viene tu paciente con infarto y con uno de estos antecedentes, mejor no lo toques, déjalo que siga su curso la enfermedad, porque si no, tú usas este activador, lo vas a matar. Mejor no. Y es igual acá, las relativas, mira, gestación o hipertensión grado 3, 180, este paciente, las enfermedades hepáticas, endocarditis, infección, úlceras, entonces este paciente son relativas. Si esto tiene tu paciente, mejor no usar. ¿Listo? No usar entonces, ¿ya? Ok, ya. Entonces no se olviden, este es el medicamento, la dosis que no les importa para este semestre, y al próximo semestre ya ustedes van a tener que usar esto. ¿Listo? No se olviden cuándo usar las estatinas, para cuánto es el objetivo de bajar las estatinas para esto, como disminuye, 8, 9 disminuyes, ¿no? Y cuánto sube, solo uno, ¿no? Va a subir las células musculares lisas, la colágeno, elastinas van a estimular, ¿no? Para que se estabilice la placa. Pero el tratamiento, cuando uno tiene factor de riesgo cardiovascular a nuestro paciente, no estoy diciendo, las estatinas tienes que bajar menos de 55, dice, ¿no? Tienes que bajar a menos de 55. Este es el esquema de tratamiento, ¿no? Menos de 50, acá está 55, no se olviden, 50. El LDL tenemos que bajar menos de 55 cuando mi paciente tiene un factor de riesgo cardiovascular muy elevado, es infartado, es diabético, y luego tomar pues todo esto, ¿no? ¿Listo? Ok, chicos, no se olviden, cuando es un ST elevado, ST no elevado, hay que sacar el score de Grace. Clasificación de riesgo, Grace. Bajo riesgo, menos de 108. Le sacas un score de Grace al ST no elevado, o de intermedio de 100 a 140, más de 140. Si tu paciente con ST elevado te sale un Grace de 140, alto riesgo,
Entonces, ¿qué haces? Lo tienes que mandar a CATE dentro de las 2 horas. Entonces, tenemos que, no a todos se manda CATE, de 104 a 140 dentro de las 72 horas y el menos de 108 al alta le hay que mandar. ¿Listo? No se olviden. ¿Listo? Ok, chicos. Y acá el manejo invasivo, que es pues el cateterismo cardíaco, cuando está indicado en el cateterismo cardíaco, ¿no? Cuando un ST elevado, ST no elevado, está con un infarto y presenta ST no elevado, porque todos los ST elevados ya van a cateterismo cardíaco, ¿verdad? Entonces, los ST no elevados, tú lo ves y dices, a ver, mi paciente con ST no elevado, ¿debo mandar al CATE? No, depende del score de Grace. Pero no, bien, falta 1 hora todavía para que 2 horas. Mejor, mire, está haciendo arritmias ventriculares, taquicardia ventricular, está haciendo shock cardiogénico, sigue con dolor de pecho, presencia de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia mitral, pum, pum, lo mando a CATE. Mándalo acá, te dice. Esto es lo que te dice el organigrama. Mándalo acá a tu paciente con insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, le sacas el score de Graves y ves que tu paciente, pero tu paciente tiene un infarto miocardio, puede ser hipotensión, congestión pulmonar, shock cardiogénico, son complicaciones ya de un infarto, ¿no? Shock cardiogénico, falla cardíaca, inestabilidad eléctrica, arritmia, taquicardias ventriculares, ¿no? El otro es que se ha roto el septum, ¿no? Como hemos visto por una fotito que les he mostrado, o esa pericarditis epistenocárdica o de Dressler, complicaciones, 2 tipos de pericarditis, epistenocárdica dentro de la semana y más de 2 semanas el Dressler, que a veces ya pueden venir esto, ¿no? El trombo intramural, ¿no? O miocardiopatía aneurismática, como es el ST elevado que ha quedado. No se olviden, arritmias de traducción de conducción, fibrilación auricular, taquicardia. Cuando un paciente tiene fibrilación auricular, infarto miocardio, ST elevado, mal pronóstico, mal pronóstico. Tu taquicardia ventricular por sí sola y fibrilación es mal pronóstico. Y cuando son coronarias derechas, tú tienes que predecir este paciente que puede hacer un bloqueo de conducción. Un bloqueo de conducción. ¿Listo? Ok, chicos, eso es, quería mostrarles, esta es la sala de hemodinamia, vamos a tener, esto es la angioplastía, este es el balón, y con esto se está salvando vidas y gracias por su tiempo. Hemos pasado 18 minutos porque yo tuve que llegar al hospital, bueno, justo, hemos pensado 17:15, me he pasado 3 minutos, ¿eh? Ok, chicos, ¿alguna pregunta? No se olviden, el infarto es lo primero que ustedes deben de saber cuando presenten en este paciente cuando presenten a ¿no? Cuando se enfrenten en un infarto, pues, es lo que tienen que presentar o compartir, cancelar, presentar, dejar de compartir. Listo. Ya, ok, chicos, gracias, nos vemos en la próxima clase. Si no Gracias, tienen preguntas. ¿O tienen preguntas? ¿Escucho? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.